El juego ha terminado, pero la canción continúa. Bienvenidos todos y todas a La Canción Continúa, el primer podcast en español dedicado a la relectura de Canción de Hielo y Fuego. Desde el equipo de este programa, queremos agradecer la muy buena acogida que está teniendo el podcast y animaros a seguir comentando y debatiendo con nosotros como hasta ahora. Muchísimas gracias, de verdad. En el programa de hoy, analizamos el primer capítulo de Bran en Juego de Tronos, y os recuerdo que podéis escucharlo en iVoox, YouTube, Spotify y Apple Podcast. Yo soy Berta, Balaena Velaryon en Twitter, y me acompañan como siempre mis fantásticos compañeros. Beatriz, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues la verdad que muy contenta. Este es un episodio que me hace especial ilusión porque aparece mi personaje favorito de la saga, que ya os aviso que no dura mucho, spoiler. Pero bueno, la verdad es que tengo muchas ganas de comentarlo y bueno, estoy deseando empezar ya, la verdad. Javi, ¿cómo estás? Hola, muy buenas. La verdad es que tengo muchas ganas de grabar este capítulo. Es el primer capítulo normal de Canción de Hielo y Fuego, primer capítulo de un punto de vista de un personaje normal de la saga, y no solamente de un personaje de la saga, sino quizá del personaje más importante de la saga, porque según parece ser el rey al final de la historia, y no solamente eso, sino más importante todavía, porque fue la primera cosa que se le ocurrió a George Martin en su vida sobre Canción de Hielo y Fuego. Así que, como veis, estoy deseando hablar de él. Y Santi, ¿qué tal estás? Hola a todos, chicos. Una semana más, pues ya nuestra segunda semana como tal, aquí analizando lo que es el libro de Juego de Tronos. Y pues esta vez con muchas ganas, como ya sabéis, pues muchas cosas por desvelar frente a lo que es este personaje tan interesante como parece ser Bran Stark. Bueno, y pues vamos, como ya os habíamos dicho la semana pasada, queremos sobre todo la participación de vosotros como oyentes. Por lo tanto, recordaros que tenéis acceso a nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter, como en Facebook. Nos podéis encontrar como La Canción Continúa Pod, en la mayoría de ellas. Y en este caso hemos traído una pregunta, nos la da un muy buen amigo mío, que es Juan Pulido, de Colombia, el cual es muy seguidor desde hace mucho tiempo de Canción de Hielo y Fuego. De hecho, por lo menos a lo que es a mí, es una de las personas que conozco que más sabe sobre el tema. Y pues en este caso nos ha hecho una pregunta que vamos a escuchar a continuación. Hola chicos de La Canción Continúa, soy Juan Pulido de Colombia y mi pregunta es, ¿de qué manera la vieja Tata es una metáfora del conocimiento por tradición oral descartado como superstición? Vale, pues como vemos, Juan nos pregunta sobre todo sobre la tradición oral, sobre cómo personas como la vieja Tata en este caso podrían ser esa metáfora de la tradición oral. Y sobre todo, cuando él me hizo la pregunta, porque me lo hizo llegar a mí directamente, nos hacía esa dicotomía muy grande entre lo que sería el mundo real y el mundo de Canción de Hielo y Fuego, en el cual pues tenemos por un lado a los maestres como los guardianes del conocimiento y de toda la historia, por así decirlo, de Poniente. Y por otro lado tenemos gente como la vieja Tata que no sabemos ni siquiera cuántos años tiene, porque sabemos que llegó a Invernalia hace muchísimos años. De hecho, se supone es la anciana más viejita que tienen en este momento en Invernalia, y la cual nos cuenta pues historias que le cuenta sobre todo a Bran. Y en este caso vemos desde el mismo punto de vista de Bran como la vieja Tata le cuenta cuentos sobre cosas como la larga noche, sobre cosas como el cocinero rata, sobre cosas como la misma historia del último héroe. Y pues frente a toda esta información, ver cómo nos pueden tratar de desacreditar los mismos maestres ese tipo de conocimiento, como decir de que los cuentos de vieja son solamente supersticiones y muchas veces en ellos pues se encuentra verdad, se encuentran vestigios de cosas del pasado que la gente o quiere ignorar, como vemos en la actualidad con muchas sectas y mucha gente que quiere ignorar hechos que son pues totalmente probables, que están en el conocimiento de nuestros viejos, y cómo vamos a ver que en ellos hay verdad, y también pues obviamente por la misma edad de las personas hay cosas metidas en fantasía.
Por lo tanto, pues quiero abrir este debate con ustedes. ¿Qué piensan sobre los conocimientos que tienen las personas y la tradición oral que se hacen poniente, la cual se descartaría, en este caso, como superstición? Javi, dinos qué piensas sobre esto. Entiendo su punto de vista. Yo siempre digo, en el lado entre el debate entre ciencia y magia, yo me pongo en el lado de la ciencia. Yo soy de los que hubiera defendido cargarse los dragones por el bien de Poniente. Sé que es una opinión un poco polémica, pero bueno, creo que tener bombas nucleares con alas no hace demasiado bien al desarrollo normal de la sociedad, ¿no? Ya digo que espero que nos comentéis en nuestras redes qué opináis, porque digo, este es un tema polémico. Y la vieja Tata es cierto que tiene razón, porque los otros existen. Y las arañas de hielo existen. Y estos relatos, que lo veremos más en posteriores capítulos de Bran, más que en este prólogo, pero la vieja Tata sí que cuenta una versión de la historia que los maestres se niegan a ello. Yo creo que no podemos ceñirnos solamente a la versión de los maestres, pero repito a mi punto anterior. Yo sí tengo que elegir entre el archimaestre de la ciudad y la vieja Tata. Me cae muy bien la vieja Tata, que además se lió con Duncan el Alto, pero yo me quedo con el maestre. Sí, más o menos, a ver, estoy de acuerdo. Ahora, por lo menos en el mundo real, yo también me quedaría con una versión más científica y no tan de cuentos de viejas, como se dice, ¿no? Pero yo creo que aquí lo importante es que Martin hace este paralelismo con la realidad, ¿no? Esta sabiduría popular, ancestral que tienen los mayores frente a una sociedad cada día más actualizada y más científica, que se olvida de esa parte más ancestral y más... no quiero decir mágica, porque en el mundo real no es así, pero en Canción de Hielo y Fuego sí, ¿no? Y es verdad que al final nosotros mismos nos damos cuenta de que la vieja Tata, vamos a ser honestos, es uno de los personajes que más pistas nos ha dado de la realidad mágica de Canción de Hielo y Fuego, y eso no se puede, pues, rechazar sin más, ¿no? A la hora de ponerme yo en un bando, como haces tú, Javi... Oye, no os estoy pues sí, obligando, solo mi opinión. No, por dar mi opinión, sino... Quizá yo también me situaría al lado de los maestros, porque es lo que dices tú, la magia es muy bonita y es muy espectacular, pero es peligrosa, ¿no? Es esa arma de doble filo que de la que hablaba también Marwyn, ¿no? De las profecías. Y bueno, a mí los maestros me dan seguridad, me dan realidad, pero claro, es esa antítesis con la sabiduría, pues, antigua, ¿no? Que representa la vieja Tata. Pues yo la verdad que estoy totalmente a favor de la vieja Tata. Yo soy del club vieja Tata always, porque no, es verdad, o sea, evidentemente, por supuesto, es que la tradición oral es muy importante. Por supuesto, es como el juego del teléfono, ¿no? Quiero decir, va pasando de generación en generación y las cosas se van cambiando y se van alterando los hechos, etcétera. Pero si lo pensamos fríamente y ahora pensamos en nuestro mundo, cuando en la antigüedad se ganaba una guerra, normalmente siempre la explicaban los ganadores, que son los que daban constancia de ello. Entonces, aquí hay dos formas de ver las cosas, quiero decir. Al final la verdad absoluta no la tiene nadie. El tema son cómo se hace. En el caso de la vieja Tata, la verdad se altera pues por el tiempo, por las leyendas, etc. Pero en el caso de los otros probablemente se omiten cosas aposta. Entonces la intención para mí es distinta. Por lo tanto, yo soy de la tradición oral, vieja Tata, a tope. Y claro, evidentemente la magia está ahí, la magia es peligrosa, pero al final es la verdad, es lo que decía Javi, ¿no? Está ahí, es lo que hay. Por lo tanto, sí, yo prefiero la tradición oral siempre. Sí, aparte también está esta... No sé si decir teoría, porque realmente lo podemos apreciar, pero esta idea de la conspiración de los maestres, de destruir la magia y de que quizás tuvieron algo que ver con la primera desaparición de los dragones, etcétera. Hay ahí como un tufillo siniestro como que te hace apartarte y juntarte más con la idea de esta sabiduría popular, de esta magia poderosa, que crees que estando de ese mando pues te va a ir mejor, ¿no? Pero sí, es lo que dice un poco el compañero que nos hace la pregunta, que Martin marca esa antítesis y lo hace a propósito también, pues estableciendo este paralelismo pues con la realidad, ¿no? Yo también lo que quiero mencionar es que pues en este caso vemos en la historia
de diferentes libros de Canción de Hielo y Fuego y también de lo que han sacado, por ejemplo, en Fuego y Sangre, vemos cómo los maestres muchas veces toman partidos, y tomar partido a favor de alguien es igual a que lo que decía Berta, a lo que decía Bea, que al final den la historia del que gane o del que les caiga bien en ese momento. Por lo tanto, también estamos pues a expostas de que la historia no sea tan verídica, y puede que esta gente, pues campesinos, gente como la vieja Tata, al final no tenga ese miedo realmente a contar lo que han visto o lo que han escuchado por tradición de que les contaron sus abuelos de sus abuelos a sus abuelos, y tengamos en ellos palabras más verídicas. Así que yo también me voy a posicionar por la vieja Tata. Team vieja Tata para siempre. Di que sí, Santi, di que sí, a tope. Tenemos entonces opiniones divididas, ¿no? Un empate aquí. Creo que podemos dejar que los oyentes nos den su opinión y a ver cómo se resuelve esto. Y ahora, como en cada programa, os dejo con la maravillosa voz de Beatriz resumiendo el capítulo. En este capítulo por fin conocemos a uno de los protagonistas más importantes de la saga. Un niño de 7 años, hijo del verano, travieso, con el cabello castaño rojizo y profundos ojos azules, nervioso y algo cabezota. Bran Stark. El frío de la mañana señalaba el final del verano. Un grupo de jinetes partieron al amanecer para ver la decapitación de un hombre. Bran cabalgaba entre ellos nervioso y emocionado. Por fin era lo suficientemente mayor para presenciar la justicia del rey, pero se le ponía la carne de gallina solo de pensar en las historias que se contaban del hombre que iban a justiciar. Robb, su hermano mayor, creía que se trataba de un salvaje que había puesto su espada al servicio de Mance Rayder, el rey más allá del muro, y Bran recordaba muy bien las historias que la vieja Tata le había contado sobre los salvajes. Eran crueles, esclavistas, se apareaban con gigantes y se llevaban a los niños de las cunas. Pero cuando vio al hombre atado de pies y manos, a Bran no le pareció que fuera nada de todo aquello. Era viejo y huesudo, un poco más alto que Robb. Había perdido las 2 orejas y un dedo por el frío y vestía todo de negro, como un hermano de la Guardia de la Noche. Bran se fijó en las nubes de vapor que el anciano dejaba escapar a bocanadas en la fría mañana, mientras Lord Stark, su padre, ordenaba que le cortaran las ligaduras y lo llevaban ante él. Robb y Jon, su medio hermano, permanecieron montados y erguidos en sus caballos, mientras Bran fingía tener más de 7 años a lomos de su pony. En lo alto del fortín ondeaba el estandarte de los Stark de Invernalia, un lobo huargo corriendo sobre un campo color blanco hielo. Aquella mañana Lord Stark no parecía a su padre, el hombre que por las noches le hablaba con voz suave y le contaba historias de la edad de los héroes. Aquella mañana su padre era el guardián del norte, solemne a lomos de su caballo, de expresión adusta, barba recortada y largo pelo castaño movido por el viento. Más adelante en el tiempo, Bran apenas recordaría gran cosa de lo que se dijo entonces. Solo hubo preguntas y respuestas, y finalmente su padre dio una orden y los 2 guardias arrastraron al preso hasta un tocón situado en el centro de la plaza, donde le obligaron a apoyar la cabeza, y Lord Stark desmontó de su caballo. Theon Greyjoy, el pupilo de su padre, le acercó su espada. Hielo. Era tan ancha como la mano de un hombre, y más alta que Robb. La hoja era de acero valirio y negra como el humo. Su filo era incomparable al de cualquier otro acero. Lord Stark blandió la espada. En nombre de Robert de la casa Baratheon, el primero de su nombre, rey de los Ándalos y los Rhoynar y los primeros hombres, señor de los 7 reinos y protector del reino, y por orden de Eddard de la casa Stark, señor de Invernalia y guardián del norte, te sentencio a muerte. No apartes la mirada, le dijo a Bran Jon Nieve, su hermano bastardo. Padre se dará cuenta. Bran mantuvo controlado al pony y obedeció. De un golpe firme y seguro, su padre le cortó la cabeza a aquel hombre y la sangre, roja como el vino, salpicó la nieve. Bran no podía apartar la vista. La cabeza rebotó contra una raíz gruesa y fue a detenerse cerca de los pies de Greyjoy, que le dio una patada entre risas.
Theon era flaco y moreno, tenía 19 años y se divertía con cualquier cosa. Jon murmuró un insulto, puso una mano en el hombro de Bran y le dijo que lo había hecho muy bien. Él ya tenía 14 años y había presenciado muchas veces la justicia. De regreso a Invernalia parecía que hacía más frío, a pesar de que el viento había cesado y el sol brillaba. Los 3 hermanos cabalgaban a buena distancia por delante del grupo y Robb comentó que aquel desertor había muerto como un valiente, pero su medio hermano opinó que lo que tenía era miedo. Robb era fuerte y corpulento, tenía la misma piel clara, ojos azules y pelo castaño que Bran, los rasgos de los Tully de Aguas Dulces, la casa de su madre. Los ojos de Jon, en cambio, eran de un gris tan oscuro que casi parecían negros. Tenía más o menos la misma edad de Robb, pero no se parecían en nada, pues Jon, a diferencia de su medio hermano, era esbelto, moreno y ágil. Robb retó a Jon a hacer una carrera hasta el puente y ambos salieron disparados, dejando atrás a Bran, cuyo pony jamás podría haber seguido el ritmo de los caballos de sus hermanos. Los cascos levantaron nubes de nieve hasta que se perdieron a lo lejos y los bosques quedaron de nuevo en silencio. La dulce voz de Lord Stark preguntándole si se encontraba bien distrajo a Bran de sus pensamientos, que hasta ese momento seguían acordándose de los ojos de aquel hombre anciano. Cuando alzó la mirada vio a su padre, vestido de cuero y envuelto en pieles. Bran le contó la conversación que sus hermanos habían tenido sobre si aquel hombre había muerto como un valiente o, por el contrario, tenía miedo. ¿Un hombre puede ser valiente cuando tiene miedo?, preguntó. «Es el único momento en el que puede ser valiente», respondió Eddard Stark. «¿Comprendes por qué lo hice?» Bran respondió que era un salvaje, que secuestraban a las mujeres y las vendían a los otros, y su padre sonrió al darse cuenta que la vieja Tata le había estado llenando la cabeza a su hijo de nuevo con sus historias. Aquel hombre era de la Guardia de la Noche. No existía ser más peligroso en el mundo porque, como sabía que lo matarían si lo atrapaban, podría haber cometido las mayores atrocidades con tal de escapar. Pero no era eso a lo que se refería Lord Stark. ¿Entendía Bran por qué lo había matado él mismo? Sus costumbres eran las antiguas, pues la sangre de los primeros hombres corría todavía por las venas de los Stark. El que dictaba la sentencia debía blandir la espada y no esconderse detrás de ejecutores a sueldo. Si había que quitarle la vida a un hombre, el honor exigía mirarle a los ojos y escuchar sus últimas palabras. Algún día Bran sería vasallo de Robb, poseería tierras propias y debería defenderlas en nombre del rey y aplicar la justicia sin apartar la mirada. «Padre, Bran, venid deprisa. Mirad lo que ha encontrado Robb», les gritó Jon desde la cima de una colina. Eddard Stark sonrió, puso el caballo a trote y los demás hombres le siguieron, incluido Bran. Robb estaba en el extremo norte del puente. Las nevadas del verano habían sido copiosas aquella última luna y el hijo mayor de los Stark estaba hundido hasta las rodillas en la nieve. Acunaba algo en el brazo y ambos hermanos susurraban emocionados. Theon Greyjoy reía y bromeaba junto a Jory Castle, pero cuando llegaron al lugar, ambos tuvieron que controlar a los caballos y desenvainaron las espadas, instando a Robb a que se alejara de allí. Este sonrió y les tranquilizó, diciéndoles que la loba ya estaba muerta. Bran estaba consumido por la curiosidad, así que echó a correr hacia el grupo. Cuando llegó se encontró una forma muerta, enorme y oscura, semienterrada en la nieve manchada de sangre. El tupido pelaje gris estaba lleno de cristales de hielo y el hedor de la corrupción lo envolvía como el perfume a una mujer. Tenía los ojos ciegos llenos de gusanos, pero lo que más impresionó al niño fue el tamaño del animal. Era más grande que su pony. «Es una loba huargo», dijo Jon con calma. «Son mucho más grandes que los otros lobos». Theon murmuró que hacía 200 años que no se veía un lobo huargo al sur del muro. Bran consiguió apartar los ojos del monstruo y entonces advirtió el bulto en brazos de Robb. Era un cachorro, una bolita de pelaje gris negruzco. Hociqueaba a ciegas contra el pecho de Robb, buscando leche entre los pliegues de cuero de su ropa, sin dejar de gimotear. Bran lo acarició con cuidado y su hermano le puso un segundo cachorro entre los brazos. Había 5.
El niño lo apretó contra su rostro. Era suave y cálido. Jory y Gulen, el caballerizo mayor, discutían sobre el mal presagio que suponía encontrar un lobo huargo en el reino después de tantos años. Lord Stark se mostró escéptico y preguntó qué la había matado. Robb indicó que tenía algo en la garganta y su padre palpó bajo la cabeza de la bestia, dio un tirón y alzó un fragmento de 2 palmas de asta de venado, ya sin puntas, empapado en sangre. Ningún hombre se atrevió a decir nada. Bran se dio cuenta de que tenían miedo, pero no comprendía por qué. Era increíble que la loba hubiera vivido lo suficiente para parir, si es que no había parido ya muerta. Si eran cachorros nacidos de la muerte, todavía indicaba peor suerte. Ulen dijo que no importaba, porque pronto estarían muertos ellos también. Theon desenvainó la espada y le pidió el cachorro a Bran, pero este se negó con ferocidad mientras el animal se le apretaba contra el cuerpo. Robb se opuso y dijo que se los quedarían, mientras Harwin y Julen intentaban convencerle de que no era posible. Lord Stark habló, para decir que era mejor una muerte rápida que agonizar de frío y hambre. Robb seguía oponiéndose. No estaba dispuesto a dar su brazo a torcer. Parecía que todo estaba perdido, hasta que intervino Jon. Lord Stark, hay 5 cachorros, 3 machos y 2 hembras. Tenéis 5 hijos legítimos, 3 chicos y 2 chicas. El lobo huargo es el emblema de vuestra casa. Están destinados a vuestros hijos, mi señor. Bran se fijó en que todos los hombres intercambiaron miradas. Comprendió lo que había hecho su hermano y le quiso con todo su corazón. Las cuentas cuadraban solo porque Jon se había excluido. Él era un Nieve y llevaba el apellido que todos los bastardos debían llevar en el norte. Lord Stark le preguntó a su hijo bastardo si no quería un cachorro para él, pero Jon contestó que el lobo huargo ondeaba en el estandarte de la casa Stark, y él no era un Stark. Robb y Bran rompieron el silencio prometiendo que cuidarían de sus cachorros personalmente. Eddard Stark les advirtió sobre la responsabilidad que suponía cuidar animales como aquellos, que eran capaces de arrancar de cuajo el brazo a un hombre. Sus hijos insistieron y el padre, finalmente, accedió a que se los quedaran. El grupo reanudó la marcha hasta Invernalia. Bran llevaba el cachorro entre los pliegues de su ropa preguntándose cómo lo iba a llamar, cuando de repente Jon se detuvo a mitad del puente. ¿No lo oís?, preguntó. Galopó de vuelta por el puente, desmontó en la nieve junto a la loba muerta y se arrodilló. Un momento después regresó cabalgando hacia ellos. Sonreía. En su mano llevaba un 6º cachorro. Tenía el pelaje blanco y los ojos rojos como la sangre del hombre que había muerto aquella mañana. «Un albino», dijo Theon Greyjoy. «Este morirá incluso antes que los demás». «No, Greyjoy», dijo Jon, lanzándole una mirada gélida. «Este es mío». Es curioso observar cómo este capítulo funciona y encaja también como un segundo prólogo de la historia. El prólogo era un pequeño teaser, un inicio de la idea fundamental mágica de la saga, pero este capítulo funciona como una introducción más amplia a este universo y a sus entresijos políticos. Es decir, funciona como un prólogo a la trama política, al Juego de Tronos, en contraposición a Canción de Hielo y Fuego, que a partir de ahora, aunque estará siempre presente, pasará a un segundo plano. Aquí Martin expresa su intención de construir un mundo con complejas cuestiones sociales que marcarán el ritmo de la novela y que cada vez más pues, se entremezclarán con esa trama mágica introducida en el capítulo anterior, pero casi siempre de forma sutil, lo que es una de las mayores ventajas de la saga y lo que hace que los lectores que nunca se habían apasionado por la fantasía pues devoren esta saga enganchados por sus intrigas palaciegas, ¿no? Es decir, Martin sigue marcando esa dualidad entre magia y política y nos da una imagen clara de su intención. Sus personajes, es más, su personaje principal de este libro, que es Ned, silenciará todo el relato del retorno de la magia de Gareth mediante su decapitación. Es así como Martin corta literalmente el lazo con ese lado más oscuro de su historia.
es muy interesante porque, claro, el primer capítulo que vimos, que es el prólogo, a la gente le parece un capítulo muy raro porque son personajes que... Hay gente incluso que dice, yo me empecé a leer Canción de Hielo y Fuego y el prólogo como que no me gustó, no lo entendía, no sabía de qué iba, me dijeron que era una novela política, de tensiones entre familias, Los Soprano en la Edad Media y esas cosas que decían en su época, y yo me leí el primer capítulo y ahí, en el análisis del capítulo la semana pasada hablamos bastante de la política que había metida, pero el lector casual que lo ve pues no ve ahí mucha política, ¿no? Y aquí ya tenemos, como ha dicho la Berta, primeras pistas de que esta saga tiene magia pero también tiene política, y que de hecho, como dijimos también la semana pasada, Martin utiliza el gancho político para atraer a los lectores. De momento la política en este capítulo también es relativa, pero ya sabemos que hay un señor de Invernalia, sabemos que el señor de Invernalia tiene que impartir justicia, que tiene a un pupilo que es Theon Greyjoy, es un apellido raro, los otros son Stark, ¿por qué se apellida así? Y luego aparte está el rey Robert Baratheon, señor de los Ándalos, los primeros hombres, los Rhoynar. Ya nos habla de unas jerarquías, nos habla de una política, y me parece muy interesante, ¿no? Yo creo que también lo que has comentado, también el tema de los salvajes, ¿no? Pero me parece Martin es magistral en esto, como con muy poquitas páginas ya nos demuestra que vivimos en una sociedad jerarquizada y una sociedad que tiene unas reglas que el mismo señor Invernalia tiene que cumplir. A mí me parece muy, muy interesante, sobre todo como, más allá de ser un capítulo del punto de vista de un niño de 7 años que está viendo algo tan crudo como una decapitación. O sea, yo creo que hoy en día a nadie se nos ocurre ese tipo de muertes. Y primero, tenemos que ver cómo Martin es capaz de meter eso precisamente, de describir a través de los ojos de un niño cómo primero ve la decapitación, pero además la ve ya diciéndole su hermano bastardo, en este caso, su medio hermano, diciéndole... tienes que aguantar, tienes que ser fuerte, papá se va a dar cuenta si tú volteas la mirada. Entonces estamos viendo pues esa presión que le están poniendo a un niño de eres parte de no una casa cualquiera, de la gran casa del norte, que esto en este momento todavía no lo hemos visto, pero eres parte de la gran casa del norte, eres... si todo fuera mal en la sucesión, llegarías en algún momento a ser señor de Invernalia, que esto obviamente no lo dicen, pero si vemos las líneas, él llegaría en algún punto en caso de que todo se fuera mal. Y vemos cómo, además de ser el capítulo narrado de un niño, tiene también esto de mostrarnos a Ned Stark, a la persona con los valores morales, con la rectitud y con la pasión por ser justo, sobre todo, más importante que hay en prácticamente toda la saga. Es una persona que yo siempre he visto como ejemplo de eres el padre que se nota que quiere a sus hijos, pero que también les quiere mostrar que tienen que ser buenos, que tienen que ser justos, que tienen que ser rectos, y que directamente dice, le da la lección a su hijo de ¿por qué tuve que venir yo hasta aquí? ¿Por qué, si yo soy el encargado de la zona norte, soy el señor del norte, tengo que ser yo la persona que se encargue de impartir la justicia? No puedo mandar simplemente a otra persona, porque además le dicen, nosotros tenemos la sangre de los primeros hombres, y eso es otro concepto que, como decía Javi ahora, nos meten muchos conceptos de hay un rey, hay una jerarquía y tal. Pues aquí también nos están diciendo que antes de haber todas las grandes casas, habían unos primeros hombres. Y son conceptos con los que nos vamos a encontrar muchas veces durante la saga. Por lo tanto, a mí me parece fantástico que Martin sea capaz de envolvernos en eso, en el punto de vista de un niño, y dentro del punto de vista de un niño ya empezarnos a dar pinceladas de lo que va a ser el mundo político de Canción de Hielo y Fuego. Sí, la verdad que yo, por ejemplo, me ha parecido súper bonito, a pesar de lo crudo de la situación, lo que ha dicho Berta sobre el hecho de que Martin literalmente corta con la magia en el momento de la decapitación, cuando empieza a introducir toda la parte política. La verdad es que me parece, no lo había pensado así, pero me parece una visión muy bonita y muy gráfica del asunto. Y luego, por otro lado, Santi, te tengo que decir que Martin no nos presenta a Ned Stark, nos presenta a Eddard Stark, porque cuando estaba haciendo el resumen,
decía, bueno, estaba escribiéndolo y decía, es que no puedo decir Ned en el resumen, porque en el capítulo en ningún momento se le llama Ned. Y eso me parece importante en el sentido de que George, como si fuera mi colega, George Martin nos va dando capsulitas de información, pero no nos lo da todo de golpe. Entonces ahora mismo está mostrando, a pesar de que, como dice Santi, es un padre justo, es un padre recto, nos está mostrando a Lord Eddard Stark, señor de Invernalia, y más adelante probablemente nos muestre a Ned Stark como padre, como marido, etc. Entonces es interesante ver cómo Martin va soltando esas pinceladas, como decías, que te explica mucho, muy poquito, y no te lo explica todo de golpe, para que tú mismo puedas ir construyendo con él, conforme vayas leyendo, construyendo pues esa historia. Entonces es muy muy interesante, e insisto, ya te digo, me sorprendió cuando lo volví a leer, decir, es que no dice Ned en ningún momento, todavía no hemos conocido a Ned, hemos conocido a Eddard y un poquito a Ned, pero no lo suficiente como para llamarlo así. Así que muy guay, la verdad. Todo lo que hablabais de construir esta figura de Ned Stark y inicio de construcción del mundo político, todo viene porque Martin se enfoca más en eso, en construir ciertos constructos sociales y valores que determinen la sociedad de Poniente, como pueden ser el honor, la justicia o la familia, que es de lo que hablaba Santi ahora. La familia será uno de los ejes centrales sobre los que girarán los arcos argumentales. Los personajes hacen lo que hacen por sus familias, por las personas a las que quieren o por el honor del nombre de sus casas. También se establece el mundo como un sistema feudal, que era lo que decía Javi, ¿no? El poder, la legalidad y la justicia emanan del rey, y en un segundo nivel de estos grandes señores que la imparten en su nombre por todo el reino, ¿no? En definitiva, nos introducen los valores por los que lucharán o contra los que se enfrentarán los personajes de la saga. Es destacable como casi lo primero que se introduce en el capítulo también es el conflicto entre los salvajes y los norteños. Robb piensa que el desertor es un traidor que ha puesto su espada al servicio de Mance Rayder, y al decirlo, que Bran, que solo tiene 8 años, pues se estremece de miedo porque le han enseñado que los salvajes son una raza bárbara e inhumana. Cito lo que has relatado tú en el resumen, Bea. Los salvajes eran crueles, esclavistas, asesinos y ladrones. Se apareaban con gigantes y con espíritus malignos. Se llevaban a los niños de las cunas en mitad de la noche y bebían sangre en cuernos pulidos. Y sus mujeres yacían con los otros durante la larga noche, para dar a luz espantosos hijos medio humanos. Vaya, todo esto pues corresponde con un proceso de deshumanización, ¿no? La deshumanización del enemigo para justificar pues este estado de guerra permanente y de exclusión de sus tierras. El muro aquí se erige no solo como una división física, sino como una división social entre los que al fin y al cabo pues son los descendientes de los primeros hombres. Y ya en choque pues será Jon el que se enfrente a la realidad, que el pueblo libre pues son seres humanos tratando de sobrevivir, y como en todas partes, los hay buenos y los hay malos. Esta es, digamos, la rehumanización que de los salvajes hace Jon, y que será su motivación para salvarles y lo que marcará su arco como Lord Comandante. Este capítulo también se estructura en dos grandes escenarios. Por un lado, la decapitación de Gareth y el encuentro con los lobos Huargo. Ambas escenas fueron la primera imagen de la saga que George Martin visualizó en su cabeza, y a partir de la cual pues parte todo lo demás. Una prueba de que Martin funciona como escritor jardinero, y que de una pequeña semilla como puede ser una imagen, este campo nevado idílico en el que sucede a la vez pues algo grotesco como es una decapitación ante un niño, y algo mágico como es el encuentro de cachorros de lobo salidos de leyendas, pues como esa pequeña imagen se desarrolla en todo lo demás hasta convertirse en un universo entero. Bueno, yo quería comentar porque nuestros oyentes igual
conocen este dato, que la primera escena que se le ocurre a Martin de todo Canción de Hielo y Fuego es esto. Primero la decapitación y luego el encuentro de esos testigos de decapitación de los lobos huargos, y a partir de ahí se inventa todo este universo. Pero quería contaros un poco brevemente de dónde sale esto, ¿no? De dónde surge, porque igual conocéis el dato, pero tampoco tenéis muy claros ni de los años, ni qué estaba haciendo Martin y demás. Bueno, Martin había sido un escritor no había sido un escritor de fantasía. Canción del Fuego, su primera obra fantástica. Martin había ganado varios Hugos, tanto por novela como por novela corta, por relatos, por ciencia ficción y por terror. En sus relatos antiguos, por ejemplo, yo siempre lo cuento, hay un tipo llamado Argyll aquel arrogante, que es amigo del príncipe Rolor de Raugh, y se une a Barron, la espada sangrienta, que quiere luchar contra unos tipos que han matado a su abuelo Barristan el Bravo. O sea, Martin como que reutiliza a estos tipos, ¿no? Y bueno, la cosa es que eso, Martin, que era un novelista y demás, en un momento dado va a Hollywood. Compra los derechos de sus obras y entre el 85 y 89 está trabajando en Hollywood haciendo una serie se llama The Night Twilight Zone, y después pasa a hacer La Bella y la Bestia, que es donde ya como se encumbra, por decirlo más, en Hollywood. Pero resulta que tiene problemas en Hollywood y al final vuelve a escribir libros. Está un poco frustrado porque quiere hacer proyectos y no se lo aprueban, y entonces vuelve a Santa Fe, vuelve a su casa de Santa Fe, y está preparando una novela que se llama Avalon, que es un libro de ciencia ficción que aquí seguimos, y Martin nunca la ha escrito y probablemente nunca la escribirá, ¿no? Y era una historia de ficción, una novela de ficción que iba a estar ubicada en su historia de los 1000 mundos. Y mientras está avanzando en Avalon, además él cuenta que iba bien, tenía no sabemos cuántas páginas escritas, pero iba bien ese proyecto. En el año 91, de repente, una imagen pasa por su mente, que es un hombre que está siendo decapitado mientras un niño le observa. Escribe la imagen y a continuación justo se le ocurre lo que después pasa en este capítulo, que ese niño junto con sus compañeros está recorriendo, está andando y se encuentran unos cachorros de lobos huargos, que además cada cachorro de lobo huargo está relacionado con uno de estos personajes de una casa, en un universo que a partir de ahí se empieza a construir. Cuenta su amigo Dan Whitehead, también lo ha contado Martin a veces, que Martin se puso a escribir y acabó sacando como 100 y pico páginas en plan en horas, en pocos días, a partir de la imagen esta del tipo decapitado, que un niño, del impacto de la imagen de un niño que es testigo de la decapitación, ¿no? Y luego llegaría toda la creación del universo, hacer los mapas y demás. Martin deja este proyecto, esto casi nadie lo sabe, mucha gente no lo sabe. Martin, esta historia tan guay que se le ha ocurrido, Martin abandona para volver a Hollywood para hacer una serie llamada Durways, que no sale mal, y cuando sale mal Hollywood, vuelve a escribir la historia de ese niño que ha visto una decapitación y el encuentro con unos lobos huargos, ¿no? Pero me parece fascinante la historia, la verdad, y por eso digo que este podcast es tan importante, porque es el podcast del capítulo sin el cual no existiría nada de Canción del Fuego y ni mucho menos existiría la canción continua. Exacto, es increíble cómo esta imagen se visualizó de repente en su cabeza, ¿no? Esa intervención casi divina o de las musas y a partir de eso, bueno, aquí estamos. Pues tanto la escena de la decapitación como la escena de los huargos presentan un conflicto principal que yo diría que es un conflicto moral. Es decir, cómo los poderosos ejercen su poder de decidir entre la vida y la muerte, ¿no? En el caso de la escena de la decapitación, el personaje más poderoso, que en este caso es Ned Stark, está sentenciando a morir a un desertor en nombre del rey, está impartiendo una justicia legal, pero es curioso el sentimiento que Martin genera en nosotros con esta escena. Ned está haciendo lo justo, lo legal, lo legítimo, pero no lo moralmente correcto para nosotros, porque nosotros entendemos que el desertor es Gareth, sabemos por qué y de qué escapa y que tiene razón. Una vocecita en nuestra cabeza quiere gritarle a Ned que le escuche, que dice la verdad y que le haga caso, ¿no? Pero no lo hace porque él tiene que hacer lo que considera correcto conforme a lo que dicta su sociedad y su obligación
como Guardián del Norte. Yo es que trayendo de nuevo a lo que nos hacía pues Juan la pregunta al inicio del programa, creo que realmente estamos viendo un ejemplo de cómo la desacreditación que ha tenido la tradición oral hace de que al final, pues hombre, ni se le escuche a Gareth ni se le dé la oportunidad de nada, teniendo en cuenta de que sería fantasioso totalmente lo que tenga por decir. Y pues al final sería eso, sería en plan de, pues mira, no te creo porque esto es algo que sabemos que no ha pasado, no existe, estos son todo cuentos de viejas y yo soy aquí la justicia y simplemente has roto tus votos y me rijo pues eso por una justicia de que la ley es así y no voy a pasar por encima de ella. A ver, yo ya aviso a los oyentes de La Canción Continúa que yo soy defensora acérrima de Ned Stark y yo siempre voy a estar de acuerdo con todo lo que hace Ned Stark. Pero es cierto que evidentemente él ejerce ahí un poder, pero Martin consigue que tampoco... evidentemente estoy de acuerdo con Berta que por un lado decimos, ostras, pues igual se está pasando un poco, pero también es cierto que en ningún momento vemos ni que lo disfrute, ni que, ¿sabes? No es como Theon Greyjoy, ¿no? Cuando le da la patada a la cabeza. Realmente yo creo que Ned Stark ahí está haciendo lo que tiene que hacer y de hecho se lo explica a su hijo muy bien, ¿no? El hecho de decir, bueno, si vas a matar a un hombre, lo menos que puedes hacer es mirarle a los ojos y escuchar sus últimas palabras, ¿no? Entonces él se ve en esa obligación, probablemente si no tuviera que hacerlo mejor, pero lo tiene que hacer y es un hombre de honor y lo hace. Y más adelante, con el tema de los cachorros, se demuestra que también tiene misericordia. Es decir, no es que el honor le ciegue hasta el punto, o la seguridad de sus hijos, o lo que sea, le ciegue hasta el punto de siempre obedecer, sino que sabe discernir. Pero en este caso, como bien le explica a su hijo, un desertor de la Guardia de la Noche, y creo que es bastante lógico pensarlo, nosotros no lo vemos así porque hemos conocido a Gareth antes, pero Ned Stark no lo ha conocido, un desertor de la Guardia de la Noche puede ser una persona muy peligrosa, porque sabe que está condenada a muerte y por lo tanto no van a haber nada que le frene. Entonces, en ese sentido, sí que es un abuso de poder, si queréis verlo así, pero también pienso que Ned cumple órdenes, pero no de forma ciega, sino que realmente él cree que hay una justificación detrás y desde luego en ningún momento parece como que lo disfrute o que, no sé, o que se regocije con ese tema. Sí, no es tanto este carácter sádico del personaje, porque de hecho pocos personajes hay que caractericen tan a la perfección los ideales de honor de Poniente como Ned Stark. Pero es que esto es bueno y malo a la vez, porque no siempre lo honorable es lo correcto, o no siempre se puede ser honorable sin caer en contradicciones, como bien explica mucho después Jaime Lannister, por ejemplo. En este aspecto, cabe diferenciar ese sentido de honor tan intrínseco de los norteños, que se diferencia, por ejemplo, de uno más flexible que pueden tener los personajes sureños, ¿no? Ned, por ejemplo, es firme durante toda la novela su creencia de lo que decías, de el hombre que dicta las sentencias es el que debe blandir la espada, y que es la forma que tiene Martin de expresarnos pues esos ideales fuertes norteños y por qué los norteños seguirán a ese hombre que tenga la fuerza necesaria para blandir una espada, pero también la fuerza moral de mirar a los ojos al condenado y escuchar sus últimas palabras pues antes de sentenciarle a morir. Y en cambio los sureños pues se rigen más por normas de herencia, de consanguinidad y no tanto por ese valor al honor de la persona a la que Yo siguen. solo hago el comentario, siempre lo digo, pero insisto mucho, los norteños no son honorables. Honorables Ned Stark. Ned Stark se cría con Jon Arryn. ¿Cuál es el lema de la casa Arryn? Tan alto como el honor. ¿Cuál es el lema de la casa Stark? Se acerca el invierno. No hay nada de honor en la casa Stark. Los Tully tienen el honor, sí. Familia, deber y honor. No es lo primero, pero en ese orden. Pero hay honor. Pero Ned Stark, lo digo siempre porque... O sea, no, es que los Stark son muy honorables. No, Ned Stark es un tío hiper honorable porque se crió con Jon Arryn y luego crió a sus hijos para que fueran honorables. Robb Stark es hiper honorable. Jon, que es su hijo, aunque no es su hijo, es hiper honorable. Sansa, bueno, más o menos, Arya tal. Bueno, Bran yo creo que es bastante honorable, la verdad. Pero eso, los norteños son berserkers, son el rey en el norte, son carismáticos, fiereza, mola mucho, pero la palabra honor... No confundamos Ned Stark con la historia Targaryen, porque con la historia de Stark, porque no hay más que ver a su hermano y a su padre y a los tatarabuelos de los Stark, que tenían muchas virtudes y tendrían un cierto honor
pero no el honor caballeresco que tiene Ned Stark. Bueno. Robert Baratheon también se crió con George Arryn, ¿eh? Y no podemos decir que sea demasiado honorable. Entonces, bueno, estoy de acuerdo que hay una parte que evidentemente viene de los Arryn y otra parte que viene del carácter del personaje. Es decir, evidentemente le debe mucho a Jon Arryn, pero creo que el personaje, como el carácter que tiene, también ayuda bastante, la verdad. Sí, y te doy la razón, Bea, en una cosa. Yo creo que hay una diferencia clave. Robert Baratheon es el heredero de Bastión de Tormenta, es el señor de la casa. Mientras que Ned Stark es criado como un segundo hijo. Ned Stark no iba a heredar nada. Más sabemos que en Poniente, bueno, en este capítulo menciona a Robb a Bran. Sí, bueno, heredarás cuando Robb le dice Ned a Bran, cuando Robb sea el señor de Invernalia, pues tú tendrás unas posesiones, pero el señor va a ser otro. Tú tendrás un castillico, unas tierras, un campo nabos, pero el señor va a ser Robb Stark. El que va a mandar ahí... Sí, campo nabos como otros podcasts y otros vídeos, pero bueno. En fin, no abramos melones, nunca mejor dicho, ¿no? Pero bueno, el caso es que, como digo, un segundo hijo nunca va a ver el mundo de la misma manera que un primer hijo, y además un segundo hijo nunca ver el mundo como un primer hijo de la Estrella de la Tormenta, que también tiene la cabeza para mirársela, como Robert Baratheon. O sea, te doy la razón, pero que eso, ahí condiciona mucho ser primero que segundo. Pregunto, ¿creéis que de alguna forma, ahora que ha dicho esto Javi, Ned siente una conexión especial con Bran porque también fue en su día, no fue un primer hijo? Es decir, tengo la sensación de que igual cuando lees los libros se siente como más unido a Bran que a Robb, ¿puede ser? No sé qué opináis. Yo creo que eso nace de que es Bran el punto de vista y no Robb, ¿no? Lo mismo pasa con Catelyn. Catelyn, su niño bonito es Bran, que ella misma lo admite. Y para Bran también su madre y su padre lo son todo. Pero yo creo que eso nace más pues de esa falta de punto de vista de Robb. No sé. No sé si los demás lo veréis distinto. Yo creo que puede ser. Lo que pasa es que en los libros no vemos así a Ned y a Bran. Por desgracia se separan súper pronto. Toda esta comitiva que va al sur con Ned, Bran se queda en Invernalia porque la han tirado por la ventana, Jaime Lannister. Entonces, yo creo que, o sea, un poco eso, o sea, Ned yo creo que Ned quería a todos sus hijos, por supuesto. Creo que tenía una más afinidad. Por ejemplo, yo creo que empatiza más hacia Arya que hacia Sansa porque ve en Arya a Lyanna, por ejemplo, ¿no? Mientras que Sansa pues quiere mucho a su padre, pero está muy unida a Catelyn, ¿no? Y Sansa en su carácter es mucho más Catelyn que Ned, ¿no? Lo que sí veo es que Bran quería muchísimo a su padre, pero muchísimo, y está pensando siempre en él. Evidentemente todo el norte venera a Ned Stark y sus hijos aún más, pero sí veo que Bran está, casi obsesionado con su padre. Luego cuando está en el cuerpo de tres ojos, lo que más tiene ganas es de ver a su padre, ¿no? Incluso quiere ver a su padre y hace por ello, ¿no? Pero sí que desde luego pues la conexión está ahí, como dices tú. Sí, Javi, lo que te quería comentar es que antes, quizá es lo que tú dices, no es tanto que los norteños tengan su honor por raza per se, sino por seguir la figura de Eddard Stark, ¿no? Eddard Stark es la figura que inspira esta lealtad absoluta que llevará más tarde a los pueblos del norte a conspirar o incluso mover tierra y aire por salvar a la hija de Ned Stark, ¿no? Quizá el honor no viene tanto de ser norteño, sino de ser vasallo de alguien tan grande y tan honorable como había sido Ned Stark, por ejemplo. Pues así se hace una introducción brillante a este personaje y a sus valores a través de cómo se los enseña a su hijo. Bran asimila todas estas enseñanzas como heredero de su padre, imitando a sus hermanos mayores. Pero es interesante cómo en el momento de la decapitación hace una distinción, como señalabas antes, Bea, entre su padre como figura familiar y su padre como Lord Stark. No me estáis viendo, pero estoy haciendo comillas en Lord Stark. Y lo repetirá también más tarde con Robb, diferenciando a su hermano del Robb el Señor, ¿no? Creo que es así como le llaman. Y esta es una despersonalización que yo diría que es más bien un mecanismo de defensa, es una forma de decirse a sí mismo que quien está cortando esa cabeza pues no es su padre, no es el mismo hombre que le lee los cuentos por la noche, sino que es Lord Stark, el guardián en el norte.
y es como un modo también de aprender a despersonalizarse a sí mismo en el futuro. Es decir, lo que decíamos antes, que de enfrentarse él mismo a tener que ejecutar a alguien pues en nombre de Rob, como le dice su padre, por ejemplo, pues pueda abstraerse de sí mismo y del miedo que supone hacer algo así, ¿no? Avanzando en el capítulo, el segundo gran escenario que nos topamos es el encuentro con la loba y los huargos. En esta escena también se establecen ciertos paralelismos pues, con los conflictos morales de la escena anterior, ¿no? Nuevamente Ned tiene el poder de decidir sobre la vida y la muerte, en este caso de los pequeños cachorros, y en esta ocasión pues vemos una respuesta muy diferente, como señalaba antes Bea, la misericordia. En este caso, evidentemente Ned no tenía obligaciones como Lord Stark que le hiciesen actuar más drásticamente, pero creo que es definitorio para la idea que nos hacemos del personaje que como hombre y no como señor decidiese pues no ejercer ese poder para sacrificar los lobos y en cambio hiciese una respuesta más misericordia, ¿no? Una respuesta muy distinta habría tenido, creo yo, por ejemplo, Tywin Lannister. Sí, yo creo que como dices tú, Berta, en este momento sobre todo vemos eso, vemos como el mismo Bran lo decía, en plan de, en este momento, hace 2 minutos mi padre era el señor del norte, ahora es mi padre. Y está viendo cómo sus banderizos y su gente de Invernalia le están diciendo, estos cachorros, mejor que se mueran, mejor que tal, vamos a simplemente acabar con ellos, no es normal que hayan lobos guargo que hace 200 años no han habido de este lado del muro, vamos a matarles, además mirad que está muerto o sea, que han nacido prácticamente de la muerte, eso es un mal presagio, y vemos cómo baja Lord Eddard a ser ese padre, a ser el... sobre todo, que yo creo que en ese momento, y obviamente no nos lo describen en el libro, pero que él, frente a lo que dice Jon Nieve, en plan de, mira, hay 5 wargos, tú tienes 5 hijos, por lo tanto, esto está mandado a hacer. Y que él vea que se está excluyendo, que yo creo que en ese momento él también ve como de honorable y de parecido a él es Jon en cuanto a su forma de crianza. Y vemos como Bran en ese momento se da cuenta de que quiere mucho a Jon, por así decirlo, porque gracias a... prácticamente fue la palabra de Jon la que convenció a Eddard de dejar que los niños se pudieran quedar con los lobos. Y vemos eso, vemos el cómo puede cambiar él de un momento a otro de ser la justicia del rey a ser el padre que sus hijos necesitan en ese momento. Y me parece una cuestión muy, muy, muy bonita y muy bien escrita, sobre todo. Eso iba a decir yo, no le quitemos mérito a Jon a todo esto. Es decir, evidentemente Ned Stark a tope, pero recordemos que es la palabra de Jon la que frena a Ned, si no probablemente Ned hubiera matado a los lobos, pues porque realmente también insisto en que lo justifica, es decir, se van a morir de hambre. Ned ni contempla que esos animales puedan estar rondando por Invernalia como si fueran perritos. Entonces es la palabra de Jon la que hace que Ned reflexione, como muy bien decías tú, Santi, realmente no solo pienso que Ned en ese momento se da cuenta de lo parecido que es a él, sino que se da cuenta de lo bien que lo ha educado, ¿no? De que realmente ha aprendido todo lo que él le ha enseñado y lo está reflejando, y hace que también le recuerde un poco su propia esencia, ¿no? Incluso Ned como señor de Invernalia en ocasiones se puede perder en esa vorágine de justicia, honor y en cambio la palabra de Jon yo creo que también le hace volver a Ned a lo que es él en esencia y a la misericordia y a decir pues tiene razón, ¿no? No hay razón para matar a unos cachorros y vamos a hacer así. Y es eso, además también yo creo que admira pues el gesto que tiene él, Jon, excluyéndose de los hermanos y de la familia, ¿no? Lo bien asumido que tiene ese papel de soy un bastardo y por lo tanto no merezco los mismos honores que los demás, a pesar de que sea injusto, y Ned lo sabe, claro. Exacto, y además ya no es solo el propio gesto de Jon, que sí que estoy segura de que Ned lo valora, pero es también la imagen mágica en sí, la presencia del lobo suargo al sur del muro, que además encajan en número y género con todos sus hijos, pues es una señal bastante grande
diría yo, como para pasar de largo, ¿no? Ojalá hubiese entendido también el tremendo presagio que suponía la imagen de la loba atravesada por un asta de venado. Y quizás si como Catelyn Ned fuese un poquito más supersticioso, pues más adelante hubiese estado atento a todas estas señales que indicaban una crónica de su muerte anunciada, ¿no? Otro pequeño componente mágico también, aunque en relación con Jon, es su propio lobo, Fantasma. Es un lobo mudo y que está apartado de los demás, pero aún así Jon, de alguna manera, que os voy a preguntar después cómo creéis vosotros que pasó eso, Jon oye a Fantasma hasta que lo encuentra, y es que además se trata de un lobo albino, que no se evoca directamente al color de los arcianos, y no podemos dejar de relacionar esto, o yo no puedo dejar de relacionar esto con Brynden, ¿no? O sea, Targaryen. Pero no sé, ¿cómo creéis vosotros o por qué creéis vosotros que Jon tuvo esta conexión para escuchar a un lobo que es mudo? Bueno, está claro que lo hablamos en el podcast pasado. Los lobos wargos están ahí porque lo manda o lo obliga o participa de ello un poder superior, un poder no humano del todo, como es el cuervo de tres ojos, ¿no? Y es quien les coloca ahí. Repito, ya tuvimos un debate bastante chulo la semana pasada. Yo creo que Bran siente algo. Es una cosa un poco rara decirlo así, pero yo creo que que Jon siente que hay algo más en esa escena. Jon dice que lo oye, pero igual lo oye en su interior, en su cabeza, no sé cómo, pero esos lobos wargos están conectados mágicamente a los Stark. De hecho, luego llegarán a un punto de conexión en el cual sabemos que Bran se mete en la piel de verano, sabemos que Arya sueña con estar dentro de Nymeria, y Arya es una cambiacapas también, una cambiapieles, porque en Danza de Dragones se meterá en la piel de un gato para ver con sus ojos cuando está ciega. Es muy probable, no estamos del todo seguros, pero parece bastante probable que Robb Stark tenía algún tipo de conexión mágica con Viento Gris, gracias a la cual, por ejemplo, su ejército pudo pasar a través del Colmillo Dorado. Y que también levanta la triste teoría de que Robb murió 2 veces. Robb muere en la Boda Roja y Robb, cuando muere en la Boda Roja, pasa al cuerpo de Viento Gris y muere por segunda vez, ¿no? Y evidentemente Jon con Fantasma. Jon con Fantasma tiene una conexión total. Iba a decir, no total, no es tan grande como la de Bran, no es tan grande como la de Arya, seguramente. Lo de Rickon y Peludo es también difícil porque Rickon es muy pequeño, pero sabemos que Jon va a morir dentro de 500, de 300 podcasts. No sé cuándo lo contaremos, pero Jon, dentro de 300 o 400 podcasts, o cuando sea, hablaremos de que Jon morirá. Y Jon, cuando muera, va a ir dentro de Fantasma. Las últimas palabras de Jon antes de morir son por Fantasma. La serie hizo una cosa muy rara, pero yo paso de la serie. En los libros yo estoy absolutamente convencido, de verdad, yo me apuesto con cualquier oyente de la canción continua, lo que quiera, que la mente de Jon va a pasar por Fantasma en algún momento. De hecho, yo hasta diría, y esto ya no me lo he puesto tanto, pero yo creo que vamos a tener un capítulo desde el punto de vista de Fantasma en Vientos de Invierno, pero bueno, esto ya no es tanto apostar, esto es mi creencia, pero seguro que Jon va a pasar por Fantasma, así que ya digo, hay una conexión mágica que está ahí entre los dos. Y por eso le sintió, porque hay una magia antigua, pretérita, de los primeros hombres, más antigua aún, que conecta a este lobo wargo y a esta persona. Yo tengo una pregunta, vosotros que seguro que lo sabéis. ¿En qué momento se dice que, digo en el libro, sé que se dice, pero no sé exactamente cuándo, que Fantasma es mudo? Aquí no, en este capítulo no sale. Yo tengo la sensación de que será de los primeros capítulos de Jon. Seguramente en el primero. Sí, probablemente en el siguiente, o sea, en el siguiente de Jon se menciona eso ya, porque es como sabido desde el principio. Yo creo que hacen una comparación. Es que ahora no sé si es desde un capítulo de Arya en el que compara todos los lobos o algo así, pero bueno, se dice ya en este libro. Pronto lo veremos, en el próximo programa lo veremos. Claro, es que a mí me sorprende el hecho eso de que en este capítulo no se diga que es mudo. Entonces, yo qué sé, en un momento dado podría ser algo que, como decís, como Martín es jardinero, se le ocurriera después. No lo sé. Es probable que se ocurriera después, porque estoy viendo ahora que hay una mención específica en Tormenta de Espadas
de que el lobo nunca grita ni hace ruidos. Y eso viene en Tormenta de Espadas. Siento romper la magia, pero igual es que simplemente en ese momento lo oyó y los demás no lo oyeron y lo cogió y evidentemente la conexión mágica está ahí, todo eso está ahí, pero que igual simplemente pasa por ahí, que Martin se le ocurrió después. Ya, no pero sé, es que es siento curioso, ser aquí que solo lo escuchase él, ¿sabes? Nadie ningún otro personaje escucha a John, o sea, a Fantasma. Ya digo, nosotros no nos sabemos los libros de memoria, pero vamos, yo consultando la wikia, las menciones específicas a Fantasma no emite sonidos, sino que hace algún tipo de ruido raro y como que hace un poco el Stannis en plan de chirriar los dientes así, que como lo hace mucho Stannis, ves que es verdad. Ya pero no hace empezamos sonidos. con Stannis en el podcast. Sí. Lo llevas todo a tu terreno. Hombre, ¿eh? ya me conocéis, Empezamos Hombre, pronto, ¿eh? O sea, el segundo capítulo Hombre, estamos cuando salga así. estáis en el primer capítulo ya veréis la fiesta que monto, chavales, pero bueno. Yo he intentado ser comedida, pero ya me voy preparando para cuando salga Bueno, Stannis. hasta el prólogo de Choque no salió, o sea, hasta dentro de un año y pico de podcast Tenemos tiempo. Tenemos tiempo de meternos pero cuando con se le Stannis hasta que mencione, empiece. ya veréis lo divertido que será. Pero bueno, no, pero me refiero que eso, que en Tormenta es esa mención. Igual hay alguna mención en juego, pero digo, según la wikia, la menciona que no emite ruidos claros, sino hace como chirría los dientes y tales de Tormenta. Entonces, seguramente es a lo que tú dices, vea que cuando escribe esto Martin todavía no se le había ocurrido que era mudo. Sí que era albinos y ojos rojos, pero no tanto lo de que no haga ruido. Que yo siempre lo he conectado al hecho de que es albino, y ya sé que a lo mejor soy muy terrenal, ¿eh? Pero siempre lo he conectado, pues, evidentemente Jon Nieve, distinto a los demás, etcétera, etcétera, más despierto porque tiene los ojos abiertos, mientras que los demás siguen con los ojos cerrados. También es una metáfora de que Jon ha tenido que crecer más deprisa por encontrarse en una situación distinta a la de sus hermanos, que probablemente han estado siempre como más arropados por sus padres, sobre todo por su madre, y Jon ha tenido que crecer, pues, alejado un poco de esa vida familiar y probablemente se ha mezclado más pues con la gente de allí, que esté por allí, por la fortaleza, y entonces ha tenido que crecer antes, y por eso también el hecho de que tenga los ojos abiertos y que sea más despierto. Siempre lo he asumido más en ese sentido, ¿no? Que se parece más a él por eso, que no tanto porque hay esa conexión tan mágica como para que lo percibas sin que tenga que hablar. Pero ya te digo, no soy una experta, es mi opinión. No sé. Yo es que frente a esto, pues estaba pensando precisamente en eso, en que si esto está mandado a hacer, en que si aquí está interviniendo algo intangible, por así decirlo, en el momento, hombre, el hecho de que Fantasma sea tan diferente y de que precisamente Jon haya sido el que lo haya visto es porque, hombre, está muy alineado, ¿me entiendes? No puede ser una casualidad. Y el mismo, creo que es, o sea, tirando de memoria, creo que es el mismo Tyrion el que le dice a Jon que precisamente él como bastardo tiene que estar todo el tiempo más pendiente, tiene que hacer más cosas, por así decirlo. Y eso demuestra, pues, que mira la reacción que tiene Theon, de decir, este morirá primero. Y Jon prácticamente de pegarle un zasca diciéndole, mira, no, este no se va a morir porque este es mío. Y así como no me voy a morir yo por más de que tú lo quieras, porque se nota desde el inicio la rivalidad que tienen Theon y Jon, pues que le diga, mira, este es mío y este no se va a morir porque no, porque yo le voy a cuidar y demás. Lo cual nos lleva a que, hombre, vamos a explorar que Jon no es como sus hermanos desde el minuto 1. O sea, más allá de que sea o no tenga el apellido de Stark, es que es mucho más vivo, mucho más, pues, inteligente, por así decirlo, diría yo, por el simple hecho de su condición de bastardo. Sí, por eso digo, pero yo creo que en ese sentido esas condiciones las adquiere no de una forma mágica, sino por las circunstancias en las que ha vivido, y como bien decía Javi, desde luego no me parece el más mágico de los hermanos. Quiero decir, si Fantasma asumimos que igual es el lobo como más distinto o que puede tener una conexión más especial, quizá hubiera tenido que ser para Bran en ese sentido. Entonces, no sé, es lo que te digo. Yo creo que mi opinión es que tira más por un tema de que es distinto a los demás, distinto a sus hermanos, más despierto que sus hermanos, blanco por el tema de nieve, que por una conexión mágica, no lo sé. Pero es que, claro, eso es aceptando a Jon como un personaje meramente pues político o humano. Pero no podemos obviar que Jon, o por lo menos, a ver,
consenso hay de que Jon será uno de los personajes el más importante quizás en la trama mágica, ¿no? En el enfrentamiento contra los otros, y quizá eso pues hay un pequeño indicio de esa magia, de ese no sé, una pistita de lo que Jon puede llegar a ser en el ámbito de la magia a través de este encuentro con fantasma, ¿no? Pero bueno, hablando de Jon, también me gustaría comentaros cómo Martin hace una introducción de él en este capítulo en contraposición pues a Robb y a Theon, como comentaba Santi. Como decía Santi, con respecto a Theon, es claramente una división de personaje blanco contra personaje negro, que mientras Theon se dispone a matar a los cachorros, pues Jon encuentra las palabras para salvarlos, y mientras Theon golpea la cabeza decapitada, pues Jon empatiza con el miedo de Gareth. Y con respecto a Robb, se establece esta diferencia arquetípica entre el hermano que es más abierto y más carismático versus el hermano que es más callado, más reflexivo y generalmente más inteligente, ¿no? Es un poco ese cliché literario cuando se construyen personajes adolescentes, pero que a través de la saga Martin resolverá madurando sus personalidades, normalmente a través de la adversidad. En ese espectro que suponen Theon, un personaje malo versus Jon contra Jon, personaje bueno, pues Robb permanece ahí en medio entre ambos opuestos, porque respeta a Gareth y defiende a los lobos, pero tampoco muestra una postura de aversión hacia Theon, y muy al contrario mantienen pues esa amistad, o por lo menos esta camaradería de jóvenes cercanos en edad, que crecerá durante esta novela y la siguiente hasta convertirse pues en esa verdadera relación de amistad, por cuya confianza Robb delegará en Theon la misión de llamar a su padre a la guerra, y cuya traición posterior pues marcará todo el arco de Theon a través de la saga. Yo tengo que decir sobre esto que me gusta mucho más el personaje de Theon Greyjoy que el personaje de Jon Nieve. Y uno evidentemente es bastante mejor persona, porque desde luego Theon Greyjoy mata niños inocentes, que eso jamás se debe aprobar bajo ningún concepto. Sí, no mató a Bran y Rico, sí, pero mató a unos niños del molinero que, vamos, es totalmente inaceptable bajo ningún prisma y no tiene ninguna justificación, ¿no? Pero me parece un personaje muy interesante, Theon Greyjoy. Además, Theon Greyjoy no es un personaje que nos parece malo y luego le conocemos, vemos su punto de vista y nos parece bueno. Vemos su punto de vista y es un cretino. O sea, nos queda mucho para verlo, pero cuando lleguemos a su primer capítulo en Choque de Reyes, cómo está tratando, la primera cosa que vemos a la hija del capitán del barco con la que está, que con un desprecio, no solamente un machismo y un clasismo, sino incluso una falta de humanidad tremenda, ¿no? Claro, luego rascamos su personaje y vemos que detrás de eso es que es un personaje tremendamente inseguro, acomplejado, marcado porque ha vivido siendo un prisionero con otro nombre. La suerte de que quien le aprisionaba era Ned Stark y no, pues por ejemplo, su padre Balon Greyjoy, por forma de ser, pero que es un personaje que tiene unas complejidades y unos grises extraordinarios. Y repito, no es buena persona Theon Greyjoy, pero es un grandísimo personaje. Y Jon, que no es un personaje blanco, porque hace cosas mal, responde más al arquetipo de héroe de la historia. Además, encima es el príncipe escondido, el bastardo secreto, el legítimo señor de los 7 reinos, si su matrimonio de sus padres fue legítimo, que tiene pinta de que sí y tal. Y a mí eso personalmente me da un poco más de pereza. Entiendo que a Jon es tan popular y tal, pero yo aquí digo opiniones polémicas. A mí Theon Greyjoy es de mis personajes favoritos y Jon Nieve es de mis personajes menos favoritos. Exacto. ¿Cómo te va la marcha, Javi? Es esta diferencia entre persona y personaje, ¿no? Hay personajes que son terribles, que hacen atrocidades, pero que como personajes son muy valiosos. Estoy de acuerdo contigo. Theon está en el top 3 de mis personajes, pero tiene ese matiz de grises, ¿no? Y en cambio Jon es un personaje quizá más simple, es más... es lo que dices tú, es más arquetípico, el héroe más blanco, que comete errores como todos, pero que sí que está abocado más pues a esa grandeza de cara al final, ¿no? Y eso lo convierte. También es verdad que es en este libro
que Jon, o por lo menos bajo mi punto de vista, que Jon está poco desarrollado, se le hace, no sé, a mí se me hacía pesado, me acuerdo de la primera vez que leí Juego de Tronos, se me hacía pesado porque es el típico adolescente que sí, que comete errores y que está condicionado por su educación y que lo ha pasado muy mal, pero se hace pesado porque se ve a la legua que está encaminado a ser un personaje de los héroes, ¿no? Me va a salir todo bien y voy a ser el héroe de esta historia sin comérmelo ni beber. Pero bueno, luego va madurando a través de la saga. Sí, yo creo que sobre todo es eso, que nos muestran a Jon, por así decirlo, como un personaje para que, entre comillas, te caiga bien desde el principio. Y precisamente lo van abonando, por así decirlo, para que sea el gran héroe de la historia. Y eso que todavía no nos hemos metido y no nos meteremos por un buen rato en si es o no Azor Ahai o si es o no legítimo, o bueno. Pero sí hay que ver, sobre todo, eso, que al ser 3 jóvenes, porque todavía no llegan a ser adolescentes como tal, o bueno, sí, porque tienen en principio, creo que 14 años tiene Jon, ver cómo tiene como una relación de desprecio, porque Theon yo lo veo como eso, como un personaje muy gris, pero como gris oscuro, por así decirlo, en cuanto a yo sé que vengo de donde vengo, que tengo un linaje a mis espaldas, cosa que luego veremos que es simplemente una fachada de inseguridades, pero que repudia, que dice, yo me he tenido que comer estar aquí de pupilo, que todos sabemos que en Canción de Hielo y Fuego un pupilo es la excusa para tener a tu padre quietecito en las Islas del Hierro y que no venga a invadirnos, mientras que la relación, por lo tanto, creo yo que es por eso, por el cual él es como tan malo, tan deleznable, sobre todo con Jon. Y luego vemos la relación que tienen Robb y Jon, que en este momento pues no se nos describe mucho porque es un capítulo solamente, pero que va a crecer tanto al punto de que pues Robb le va a dejar una carta a Jon diciendo que él es el heredero de Invernalia. Por lo tanto, pues creo que ahí ya vemos las relaciones tan opuestas que hay entre estos 3 y que van a marcar mucho el futuro de cada uno de los personajes y el futuro de muchas tramas, sobre todo. Pues a mí llámame simple, pero Theon Greyjoy es un cretino y me parece un cretino. Es decir, me parece un personaje, No, o sea, es tal cual. Es un cretino, o sea, es evidente que es un cretino, es innegable que es un cretino. Sí, pero en ese sentido, a mí Theon Greyjoy me empieza a parecer interesante, imagino que a vosotros también, en el momento en el que realmente se ve apurado, y entonces tiene que empezar a reflexionar sobre cómo son las cosas. Antes de eso, para mí no deja de ser un antagonista que, bueno, que sí, que ha sufrido como han sufrido todos, porque hay quien no haya sufrido que levante la mano. Es decir, todos han pasado por sus cosas y cada uno ha reaccionado como ha podido. Yo no voy a decir que Jon sea de mis personajes favoritos, pero desde luego me gusta más que Theon, pero porque reconozco que yo, ya veis que si me gusta detestar, entendéis que me van mal los personajes blancos y buenos, yo soy así. Entonces, reconozco que hay algún personaje gris que me gusta mucho, como puede ser Jaime, por ejemplo, pero Theon no. O sea, así como hay algunas acciones de Jaime que puedo justificar o que puedo entender y que puedo entender la complejidad del personaje desde del primer capítulo en el que aparece Jaime, a pesar de tomar una decisión terrible, que supongo que nadie esté de acuerdo con ella, puedo llegar a entender los motivos que le pueden llevar a eso. No entiendo, de momento, no entiendo a Theon ni entiendo su comportamiento. Por lo tanto, desde el principio ya se me crea ahí una barrera con él que me cuesta atravesar. Evidentemente luego sí, pero es lo que digo, cuando ya se ve apurado, que así cualquiera, ¿me explico? Entonces, no lo sé, creo que Jon también en ese sentido ha sufrido mucho y su carácter ha derivado por otros derroteros muy distintos. ¿Que es un personaje muy blanco porque está destinado a ser protagonista? Vuelvo a lo mismo, estamos en el capítulo 2. Ahora mismo no sabemos absolutamente nada de Jon, ni de su futuro, ni de lo que va a hacer, ni de lo que está destinado, ni nada de nada. Solo estamos viendo cómo se comporta cada personaje. Evidentemente la saga evoluciona, los personajes cambian. Pero a mí desde el principio ya se me están presentando 2 personajes muy diferentes y yo no puedo evitar sentirme más afín a uno que a otro, cómo se están comportando ahora mismo. Insisto, luego las cosas cambian y nadie es tan blanco y nadie es tan negro, como sabemos que Martin siempre hace.
pero de momento, desde luego, Theon es un cretino y es un imbécil. Te lo digo. Sí, es lo que te comentaba antes, es más distinguir entre persona y personaje, ¿no? Tú puedes, por ejemplo, yo misma, mis personajes favoritos, yo asumo que son personas con comportamientos pues muy cuestionables, ¿no? Son personajes de los más grises que hay y como persona pues no empatizo ni con ellos ni mucho menos, ni si los conociera en la vida real pues claramente los detestaría, pero como valores como personajes literarios, ¿sabes? Pero bueno, no podemos levantarnos de esta mesa sin hablar del personaje más relevante del capítulo, que es sin duda Bran Stark. Es el personaje principal del capítulo, en torno a cuyo entendimiento infantil pues gira todo lo demás, y Martin ha afirmado en varias ocasiones que su punto de vista fue y es el más complicado de escribir por tener que describir el mundo pues desde la visión de un niño que presencia cuestiones muy adultas y, sin embargo, decidió que lo convertiría en su primer punto de vista de la saga. Hecho que quizás puede ser indicio, yo no voy a decir nada, de que Bran es en realidad el verdadero protagonista de la saga, ¿no? El que se convierta en el nexo de unión final entre las tramas mágica y política y que tal vez sea el último punto de vista y que será pues el futuro rey de Poniente, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, vamos a tener muchos capítulos de Bran y decir, vamos a tener capítulos más mágicos que este, seguro. Bueno, aquí tenemos la primera intervención en la historia del Cuervo de Tres Ojos, como digo, ya hablamos en el podcast pasado, y tenemos la irrupción de 5 seres mágicos, porque los lobos wargos no son lobos normales, son lobos que viven más allá del muro y que si tienen este tamaño es porque tienen cierta conexión mágica. También por eso también tiene esa conexión tan especial con los niños Stark, ¿no? Es muy interesante lo que dices, ¿no? Además, yo creo que tenemos el triste spoiler de la serie, que además luego lo hablaremos adelante en este podcast, ¿no? No es el tema ahora. Pero me parece clave lo que has dicho. Bran es la representación de la magia, es el punto de vista más mágico de nuestros personajes, sobre todo cuando ya irá a la cuerva del Cuervo de Tres Ojos, pero incluso ya en este libro tiene un viaje astral dentro de 3 capítulos creo que es. En fin, es un tipo muy mágico. ¿Cómo al final Martin vaya a convertir este ser tan mágico en la figura más importante política, en el rey de los 7 reinos? Pues es muy interesante, ya digo, queda mucho para verlo, pero me parece clave eso, que su primer capítulo, el primer capítulo realmente capítulo de la saga que no es un prólogo, tengamos de nuevo, por lo que has dicho antes, Berta, perfecto, magia más política. Así pues, cuéntame, Javi, ¿qué presagios y teorías del futuro de la saga nos aporta este capítulo? Bueno, vamos a empezar primero con el tema de las teorías, porque el presagio yo creo que va a dar luego para incluso más debate, pero bueno. Este es el primer capítulo en que vemos a Hielo en acción. La teoría gorda la comentamos la semana pasada y yo creo que ya ni es teoría, es canon lo del Cuervo de Tres Ojos siendo responsable de las llegadas de los lobos wargos, pero esto sí que es una teoría que además me parece muy debatible y yo de hecho ni siquiera tengo muy claro qué pienso de ella. De hecho, no quiero también escuchar vuestras opiniones y seguro que nuestra comunidad cuando escuche el podcast también nos comenta qué opina. Y es sobre hielo. En este capítulo vemos a Hielo en acción. A Hielo vamos a verla muy poco en Canción de Hielo y Fuego. Como ya sabéis, la espada ceremonial de la casa Stark. Una espada que el propio George Martin ha dicho que no es una espada que se usa en combate. Es demasiado grande, es demasiado pesada. Dice que solamente alguien como la montaña podría blandir esa espada en un combate real, ¿no? Vemos a que Hielo ejercer su función principal que tiene la historia, que es cortar cabezas de gente, porque es lo que hace en esta historia realmente, y bueno, entonces aquí pues corta la cabeza a un desertor, luego tendrá una aparición bastante triste para acabar con Dama, y al final de Juego de Tronos, pues como ya sabéis, será la espada que utilice Sailing Pain para decapitar a Ned Stark. Bien, la teoría de este capítulo es si pensáis que Hielo va a ser reforjada o reunida, y pongo el contexto. Más adelante, Hielo será fundida, y como por su enorme tamaño hay mucho material, se pueden hacer 2 espadas con ella. Y Tywin Lannister decide hacer 2 espadas con ella. Una espada que le dará a Joffrey, al rey de Poniente, a su nietecito,
y otra espada que dará a su orgulloso hijo, Jaime Lannister. Una será guardajuramentos, la espada de Jaime, que Jaime decide darle a Brienne de Tarth, y la otra espada, lamento de viuda, pues se la quedó Joffrey, no sabemos más de ella, solo sabemos que tras la muerte de Joffrey, porque esto se lo han preguntado a Martin en más ocasiones para aclararlo, se quedó en desembarco del rey para que Tommen Baratheon la usara cuando fuera más mayor y tuviera capacidad de usarla. Spoiler, Tommen morirá antes de que pueda usarla. Pero bueno, no nos adelantemos a los acontecimientos. El caso es que tenemos una espada que era hielo, que ahora son 2 espadas. ¿Se reunirán estas 2 espadas? Hay quien dice que en la batalla por el amanecer Brienne de Tarth podría participar. Recordemos, la batalla por el amanecer, hay quien piensa que podría tener lugar en Invernalia, al final de la historia. Recordemos, Invernalia en inglés es Winterfell, donde el invierno cayó. En la serie cayó en Invernalia, en los libros no sabemos, pero desde luego parece claro que Invernalia va a tener alguna relación con la batalla contra los otros, seguro. Porque además es la primera gran ciudad que tenemos al sur del muro, ¿no? Ya veremos si los otros están derrotados allí o vencen y habría una batalla posterior en el Tridente, recordemos los sueños de Daenerys, en fin, temas para el futuro. Pero el caso es que hay quien piensa que guardajuramentos por Brienne podría llegar a participar en la batalla del amanecer y la otra espada gemela suya, por decirlo así, la espada que también viene de hielo, que sería esta espada de lamento de viuda, pues alguien que estuviera en desembarco del rey, que podría ser Jaime Lannister o podría ser otra persona, podría ser incluso Jon Nieve tiene garra, pero otro personaje célebre, protagonista, una Daenerys Targaryen quizás que fuera poniente y la blandiera. Daenerys no sabe blandir una espada, pero bueno, hay muchas teorías muy diferentes sobre qué personaje podría. Hay quien dice que el perro. Cualquier personaje que sepa blandir una espada ha pasado por la teoría de coger a lamento de viuda y participar en la batalla por el amanecer y luchará contra los otros. Y las espadas se reunirían. Y hay quien dice incluso que las espadas se reunirían de nuevo y en este caso se reforjarían para hacer una nueva hielo, una hielo 2.0, que incluso hay quien dice ya, para derivar incluso más de esta teoría, que esta espada sería incluso portadora de luz, que hielo es en realidad portadora de luz. Como veis, son varias partes de la teoría, me parece interesante. Punto 1, si las espadas van a volver a reunirse, lo que fue hielo en su día se va a volver a reunir. Y punto 2, si se van además a fundir y a reforjar en una nueva hielo. Y ya como tercera parte, si es portadora de luz. A ver qué opináis vosotros y luego yo os digo un poco lo que pienso. Pues me acabas de quitar la palabra de la boca. Yo, la verdad, soy de los que cree que hielo la van a volver a reforjar y que muy posiblemente sea portadora de luz. Pero más allá de eso, vamos a hablar pues, del lamento de viuda. En este caso, yo creo que las cosas que nos ha mostrado la serie al final no van a suceder de esa manera. Que el falso Aegon va a llegar a desembarco del rey y yo creo que va a ser él el que va a blandir el lamento de viuda al no, pues para ser que sea una espada representativa, que es una espada de acero valirio, y que sea él quien entre, por así decirlo, digamos, imagínate que al final llega Daenerys con los Dothraki y demás a enfrentarse a ese falso dragón del titiritero, supuestamente, y que salga él en batalla con esa espada. Y al final espero yo que el dragón del titiritero no tenga mayor relevancia en cuanto a lo que es la trama como tal, porque yo creo que si es un personaje tan... Para que no lo hayan sacado, por así decirlo, en la serie, yo creo que lo van a quitar de en medio bastante rápido, aunque también tenemos en cuenta que no metieron a Lady Corazón de Piedra, y yo creo que Lady Corazón de Piedra va a tener mucho que ver con el desarrollo de las tramas, y que al final es eso, que vamos a tener a un falso Aegon con la espada y a Brienne con la espada, lo cual al final nos va a llevar a que van a estar en el mismo punto y vamos a luego tener un reforjamiento de ellas para enfrentarnos como tal a la amenaza mágica. O sea, que una vez se termine la amenaza política y definamos, por así decirlo, un poco de paz en el reino, se enfrenten a la amenaza mágica con las 2 espadas fundidas en una sola. A mí esta teoría me parece interesante, pero yo tengo que decir que siento un poco arruinar expectativas y esperanzas, pero yo no creo que hielo se vaya a reforjar. Y tengo dudas de que se vayan a reunir. Me parece probable, pero si tuviera que decir, lo veo menos probable de un 50%.
Portadora de Luz, en primer lugar, hay muchísimas historias sobre ella y a mí hay cosas que me encajan más como Portadora de Luz. Para mí, si una espada tuviera que ser Portadora de Luz, sería seguramente Albor. Yo creo que Martin ha cebado mucho a la casa Dane y a Albor como para que al final no sirva de nada en la historia. Y si hay una espada mágica, tiene que ser Portadora de Luz, tiene que ser ella. Hay quien ya ve a Portadora de Luz como otras cosas. Hay quien dice que Davos Seaborn puede ser Portadora de Luz, que la Guardia de la Noche puede ser Portadora de Luz, que Drogon puede ser Portadora de Luz. En fin, que otras cosas. No veo a Hielo como Portadora de Luz. Hay quien vincula, por supuesto, el tema de Hielo como Portadora de Luz. Una cosa que sí que es muy épico, que sería, que seguro que lo estáis teniendo más la imagen en la cabeza, un poco con la serie, que es que Jon Nieve reforje a Hielo, templándola, como hizo Azor Ahai con Issa Nissa, atravesando a Daenerys Targaryen. Y con su sangre, como consiguió Azor Ahai matando a Issa Nissa, pues que se forjará la espada definitiva para luchar contra los otros. Yo no creo que Martin repita eso, y que es una teoría que repito, le gusta a mucha gente, a mí no me convence del todo, y entonces no veo como Hielo como Portadora de Luz. Como reunión de las espadas, ya digo, para mí hay un tema logístico que es, punto uno, ¿va Brienne luchar la batalla por el amanecer? Pues podría ser, pero a mí el futuro de Brienne me genera muchas dudas en la historia, porque no sé muy bien por dónde van a ir los tiros. Desde luego, como es la perfecta caballero, de los personajes más blancos de la saga, a mí Brienne me gusta muchísimo en los libros, porque además es la descendiente. Es Duncan el Alto en tía, pero es que es Duncan el Alto, o sea, se nota que es descendiente de pura cepa, igual que Jon es Ned Stark, pues es que ella es Brienne. Brienne es su bisabuelo, lo que no es tatarabuelo, no sabemos lo que sea Doug, ¿no? Y entonces le pega a un personaje así tan honorable y tan bueno luchar la batalla por el amanecer. La cosa es que, pues logísticamente puede hacerlo, tengo dudas. Pero Lamento de Viuda, que vaya al norte, ¿quién la cogería? ¿Quién la blandiría? Como digo, hay muchísimas teorías que van del perro, que van de Tyrion Lannister, que ha blandido un hacha, que va de cualquiera comitiva de Daenerys, que vaya a desembarco el rey. Yo creo que no, y además voy a justificar una cosa. Hielo, la espada que vemos en este capítulo, no es una espada que tenga miles y miles y miles y miles de años. No es una espada tradicional de la casa Stark que haya estado pasando esta espada de hielo desde el Tata Stark, desde Brandon el constructor, que igual también construye hielo, no. La espada de hielo que vemos en este capítulo tiene solo 400 años, ¿vale? Tiene el nombre de otras espadas Stark. Es una espada que es raro que los Stark compren una espada de acero valirio porque son gente austera y tal, y Valiria les pilla muy lejos, pero bueno, el acero valirio sabemos que es conocido en el mundo por las propiedades que tiene, es el mejor metal que hay. Entonces, bueno, pues tiene solamente 400 años. Lo compraron los Stark antes de que se hundiera Valiria, por eso antes de que la maldición sucediera, claro, y bueno, pues entonces pues se sabe que la espada está forjada pues con hechizos y con estos poderes mágicos que tiene el acero valirio. Sabemos además por el mundo de Hielo y Fuego, bueno, no sabemos, podemos deducir en el mundo de Hielo y Fuego que se utilizan sacrificios humanos para templar el acero valirio. Pero ya digo, como es una espada que no es una espada milenaria, sino una espada solo centenaria, y que logísticamente me parece probable, yo personalmente descarto esa teoría. Yo no sé si he convencido a Berta o a Bea después de arruinar al pobre Santi, que estaba muy ilusionado. No, yo lo que os iba a comentar es que básicamente me has quitado la palabra de la boca, Javi, porque no creo que Hielo se vaya a reforjar. Básicamente porque no veo una motivación para que eso suceda, ¿no? Si tienes dos espadas funcionalmente prácticas, ¿para qué refundirla en un espadón ornamental que solo te sirve para, bueno, pues para decapitar a un señor, ¿no? ¿Que se vayan a reunir? Pues probablemente, porque en esta batalla contra los otros el acero valirio será fundamental, ¿no? Creo que algún personaje... Uno será, quiero pensar que es Brienne, porque si Brienne pierde la espada es porque está muerta y eso en mi corazón no cabe esa posibilidad. Así que una puede ser Brienne, que ya tiene su espada. ¿Quién puede poseer la otra a la hora de enfrentarse con los caminantes blancos? No estoy segura. La espada está en desembarco, a desembarco va a ir Aegon, como dijo Santi. Aegon va a caer porque lo sabemos todos, y yo diría que va a caer bajo la chamusquina de Daenerys, ¿no? Que alguien del entorno de Daenerys se haga con esa espada, no lo sé, no sé qué, caería en especulación si me pongo a decir nombres,
Pero, y ahora voy a ir por hielo muy fino y no quiero resbalarme, así que también quiero señalar que Euron parece tener un interés bastante grande en Desembarco del Rey, y si eventualmente llega y eventualmente pues se hace con los tesoros de Desembarco del Rey, pues ¿quién puede negar que a Euron le pueda gustar una espada de acero valirio, ¿no? Sería un poco épico verlo a un personaje tan malvado y tan oscuro como puede ser Euron, pues blandiendo a lo que había sido hielo, ¿no? Es especulación, no voy a decir más. Reforja, no lo creo, no veo motivación. Reunión, probablemente, para luchar contra los otros. Que alguna de esas espadas sea dueña de luz, yo diría que no. Para mí dueña de luz tiene que ser algo más ancestral, en el sentido de que si existió hace 8000 años, no puede ser algo nacido hace 400 o nacido de, pues eso, de Valiria, ¿no? Tendría que ser algo más, no sé. Para mí tendría más sentido que fuese, por ejemplo, no sé, incluso Albor, que es un meteorito caído del cielo, o pues algún tipo de arma de vidriagón tendría más sentido, ¿no? Contra los otros. Pero no sé, ahí es terreno de especulativo y tampoco quiero entrar y patinar. Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Berta, es decir, no me parece lógico que reforjen hielo por un tema logístico, es decir, porque ese espadón, ¿quién lo va a blandir? Es decir, no veo yo a la montaña luchando, no lo veo. Entonces creo que seguirán siendo dos espadas, y también creo que se van a reunir en ese momento, porque bueno, ¿quién? Es lo que decimos, ¿quién? Vete a saber. Tampoco yo veo a Euron luchando contra los muertos, sinceramente. O sea, eso no, a no ser que se... Lucharía con ellos. O sea, casi veo que se pone del lado de los otros, sinceramente. Entonces no sé qué va a pasar, pero desde luego la reforja la veo improbable. Porque es lo que decimos, hasta ahora hielo, como tú decías muy bien al principio, solo ha servido para cortar cabezas y poquito más, y matar perrucos, y ya está. Entonces no tendría demasiado sentido por un tema logístico. Sí. Matar perrucos. No tendría demasiado sentido que ahora la volvieran a forjar, teniendo en cuenta tal y como están las cosas, que no están como para estar reforjando para que no sirva de nada, siendo precisamente el acero valirio algo que funciona contra los otros. Entonces, a lo mejor sí que estoy pensando ahora que puede pasar por 1000 manos las espadas o lo que sea, pero a lo mejor de cara al final, de cara a la reconstrucción del mundo, y ya ha pasado la guerra y los Stark están, bueno, medianamente bien, pues sí que si son capaces de conseguir esas espadas, pues que sí que las reforjen, pues en honor a lo que había sido, en honor a la casa Stark y en honor a su padre, ¿no? eso sí podría ser, eso sería bonito. Además, sobre todo teniendo en cuenta todo lo que veneraba Bran a su padre. Yo creo que si al final llegamos al hecho de que Bran llegue a ser el rey, por ejemplo, que es lo que se especula, hombre, yo creo que es eso. Ya dirían, mira, estamos ya en un periodo de paz, y frente a lo que estáis diciendo, pues sí, la reforja podría ser para ello, para que fuera como ese símbolo de hemos llegado de nuevo a un punto de llano, de estar en paz. Y qué mejor manera de rendirle tributo a nuestro padre que volviendo a crear su espada y, digamos, por así decirlo, teniéndola exhibida en plan detrás del trono o lo que fuera. Yo, de todas maneras, tal y como están las cosas, no me relajaría tanto. Yo las dejaría las dos por separado, porque por mucho que estén en un momento de paz, esto puede cambiar en cualquier momento. Entonces yo si fuera un Stark, no la volvería a reforjar. En todo caso, las dejaría las dos ahí puestas, pero yo no las reforjaría, no vaya a ser que haya que volver a separarlas de nuevo. Es curioso lo que habéis mencionado de Bran, y ya había pasado después al presagio de esta semana. Pero Bran es posible que esté en un sitio donde hay una tal hermana oscura, porque sabemos que hermana oscura se la llevó Cuervo de Sangre y se la llevó al muro y no supimos más de ella. Y si Cuervo de Sangre está en la Cuervo de Tres Ojos, pues igual está hermana oscura por ahí. Pero bueno, tras este debate, como veis, yo creo que tenemos opiniones distintas y de verdad invito a nuestra comunidad a que nos comente qué piensa de esta posible reforja de hielo, o al menos si van a reunir las dos espadas. Llega el presagio de esta semana. Y hay que hablar de la serie, que no nos gusta, pero es que en este caso la serie nos dijo cosas que no tendría que habernos dicho. Bien, como ya sabéis, al final de la serie, de una manera que yo creo que es evidente que nos decepcionó un poco el cómo,
igual no tanto el qué, pero desde luego sí el cómo, Bran es nombrado rey de los 6 reinos, que lo de ya de los 6 reinos ya es para otros podcasts. Bueno, el caso es que eso pues dijimos, bueno, esto es un invento de la serie, no sé qué tal. Yo recuerdo en su día que había quien comentaba que podría ser en los libros, suceder en otra manera, en la Isla de los Rostros, mientras Bran se queda fusionado con Arciano, una especie de dios emperador a lo Dune o algo así, que podría estar guay, pero bueno, pensamos que esto, pues eso, pues una cosa de la serie y tampoco sabíamos nada. Pero tuvimos la desgracia, porque fue una desgracia, de que en el blog oficial de la serie, Making Game of Thrones, aparecieran unas declaraciones de Sam Hempstead Bright, el actor que interpretaba a Bran Stark, y decía, el actor, que esto le habían dicho a él, Benioff y Weiss, que esto venía de George Martin. Claro, esto causó una enorme polémica porque la gente decía, bueno, esto es un invento de la serie, un poco raro, pero bueno, esto en los libros habrá otro final distinto. Pero decía Bran, que el actor de Bran, que esto iba a pasar en los libros. Yo tuve la enorme fortuna de entrevistar a Isaac Hempstead Bright, el actor de Bran Stark, cuando vino el pasado otoño a Madrid a presentar la exposición oficial de Juego de Tronos, que va a estar hasta abril en Madrid. Y bueno, pues yo tuve la suerte de entrevistar, el que os está hablando en este podcast. Y vamos, mi primera pregunta, lo que a mí me interesaba claramente más de hablar con él es, bueno, ¿es verdad que te dijeron Benioff y Weiss que iba a ser al rey al final de la historia? Y estoy ahora repasando un poco lo que me respondió y me dijo, sí, me lo dijo cuando estaba leyendo el guión. Y yo estaba delante de él y digo, no, me están confirmando delante de mis narices que Bran va a ser el rey de los libros. Dice, leímos juntos el guión y ellos me dijeron que había 2 cosas que George Martin les había dicho que iban a pasar referidas a Bran. Una era el Holdedor de Hodor y la segunda es que Bran sería el rey al final de la historia, ¿vale? Bran rey al final de la historia. Bien, entramos en pánico los fans de Canción de Hielo y Fuego después de estas cosas, porque realmente, pues, como ya sabemos y hemos dicho, la serie no tiene derecho a spoilear los libros, la serie que cuente su historia, que está muy bien, que es muy divertida, que gustará más o menos, pero los libros es cosa de George Martin. Además, después de ciertos toques de atención, Benioff y Weiss se cuidaron de decir esto va a pasar en los libros, pero Isaac Hempstead Bright, que es un chico joven y que, bueno, yo estuve con él y el Nobel de Medicina no creo que lo gane, por decirlo así, siendo honestos, no os voy a engañar, pero bueno. Lo justo para pasar el día, Javi, ¿confirmamos? Igual que Liam Cunningham es un tío fantástico y sensacional, pues Isaac, pues bueno, pues un chico muy simpático y muy divertido. Sí. Muy simpático y muy divertido. Bueno, claro. El caso es que, pues estábamos mucho en pánico y resulta que nos abrió los ojos Adam Feldman. Adam Feldman es un tipo que es ensayista de Canción de Hielo y Fuego y es famoso por los ensayos del Nudo de Mirin. Los ensayos del Nudo de Mirin son los únicos ensayos que George Martin públicamente, creo que fue una volcón de hace años cuando estaba en Suecia, le preguntaron por ellos y dijo que efectivamente que sí, conozco estos ensayos, y Adam Feldman casi dijo como que fue el único que había entendido lo que había pasado en Meereen. De hecho, yo creo que todos hemos entendido un poco lo que pasó en Meereen, que recordamos la vez que lo leemos en Danza de Dragones, se nos hace un poco pastoso, nos cuesta un poco leerlo. Pues Adam sí que es capaz pudo ver los temas que había detrás sobre la profundidad de Daenerys, sobre sus dilemas de la guerra y la paz, sobre fuego y sangre, etcétera, toda la política y todos los temas de Daenerys que están detrás de Meereen, ¿no? Pues Adam Feldman, este tipo, repito, un tipo alabado por George Martin por sus ensayos, escribió en Reddit una cosa, y es que él decía que veía presagios del final de Juego de Tronos en este capítulo, en el capítulo que estamos hablando en este podcast de la Canción Continua, en el primer capítulo de Bran, ¿vale? Ya ha comentado antes Bea de manera perfecta esta sinopsis del capítulo. Y bueno, lo que él ve es, repito, Adam Feldman es un tío que ve cosas que yo desde luego no veo, es un tío muy bueno, y dice que la saga de libros terminará, igual no es las últimas frases, pero sí que el epílogo, los últimos capítulos serán con Bran enfrentado. En este caso, él no será testigo de un juicio, sino que él tendrá que impartir justicia como rey, y en este caso contra Jon. Si Jon aquí era como el que protegía un poco a Bran, el que le aconsejaba, el que le decía, bueno, es tu primera decapitación, tienes que hacer esto y lo otro, todo lo que ha comentado Bea en la sinopsis, Jon Nieve sería juzgado por Bran como rey. Recordemos todo lo que hemos visto en este capítulo, como Ned ejecuta al desertor y Ned le dice a Bran Stark, esto es la sección de presagios del podcast, Ned le dice a Bran Stark que en el futuro él tendrá que impartir justicia y decidir quién debe morir. Vemos también en la clarísima conexión entre Bran y Jon.
Bran además está objetando, no quiere que mueran los cachorros de Wargo porque son inocentes. Y Jon además es el que, como ha dicho antes muy bien Bea, es quien levanta la voz y quien impide realmente que maten a los cacharros, ¿no? Los cachorros de Lobo Wargo, ¿no? Entonces a Dan Feldman, que es un tipo muy inteligente, se le ocurrió, claro, ¿y si en los libros puede ser que sea Bran Stark el que tenga que hacer justicia? ¿Qué justicia? Pues seguramente sería Jon asesinando a Daenerys Targaryen. Jon, que ya es un desertor de la Guardia de la Noche, que sí ahora ha sido coronado, posiblemente en los libros también, de hecho es bastante probable, rey en el norte, etcétera, sería juzgado, yo creo, no creo que por desertor de la Guardia de la Noche, sino por asesinar a Daenerys Targaryen, que si no es reina de Poniente, desde luego es una persona muy poderosa. Y claro, Bran no sabría qué hacer, porque es cierto que quiere mucho a Jon, es su hermano, que seguramente Jon haya tenido un papel importante en la batalla por el amanecer, etcétera, pero ha matado a una persona a la cual no debería haber matado. Su querido hermano primo es un matarreinas, pero mató a Dany por el bien del reino. Bueno, algunos no matan a Daenerys por el bien del reino. Seguro que hay gente poniente que quiere la cabeza de Jon por lo que ha hecho. Y Bran no estará seguro. Seguramente sea su primera gran decisión como rey. Pero claro, entonces recordará el primer capítulo de la saga, la primera escena que se le ocurrió a George Martin en el año 1991, mientras venía de Hollywood. Esa escena de Bran siendo testigo de una decapitación. Y recordará cómo Jon intervino para salvar a los lobos inocentes. Entonces él ha sacrificado su honor, quizás, de hecho, yo creo que sí, matar a la mujer que amaba, yo creo que el Jonis va a pasar en los libros, para salvar a inocentes, porque Daenerys, de alguna manera, la muerte de Daenerys, no sabemos cómo, salvará al mundo, de alguna manera. Ya veremos si una de Daenerys se vuelve loca, como desde luego, como ya si mucha gente, o hay gente que conoce a Berta porque escribió un maravilloso ensayo que publicamos en Los Siete Reinos cuando estaba la serie, hablando sobre la locura, el descenso a la locura de Daenerys Targaryen, y ya como psicóloga analizando cómo se había ejecutado muy mal en la serie, ¿no? Pero veremos cómo sucede esto en los libros. Ya luego en los libros tenemos muchas más pistas de cómo Daenerys hace cosas que no son del todo normales. Así que seguramente lo que dice Dan Feldman es que Bran pensará en las palabras de su padre cuando Bran dice: si le vas a quitar la vida a un hombre, tienes un deber para con él y tienes que mirar a los ojos, escuchar sus últimas palabras, y si no lo soportas es que ese hombre no merece morir. Bran mirará a los ojos de Jon, se dará cuenta de lo que ha hecho y concluirá que Jon no merece morir. Yo creo que es muy importante temáticamente además que Jon se envió a la Guardia de la Noche, el único sitio donde Jon ha sido feliz. Y Bran condenará, la última escena importante del libro será Bran en un juicio ante un desertor, ante un traidor, ante alguien que ha vulnerado su honor por algo, y a diferencia de lo que hizo su padre, Bran le perdonará la vida y Bran demandará a la Guardia de la Noche. Como última cosa, como bonus de la historia, sabemos que Daniel Abraham, que fue minion de Martin en su día, que trabajó en la adaptación de la novela gráfica de Juego de Tronos, que ahora está colaborando con el tema de The Expanse, de hecho es una de las piezas claves de The Expanse, dijo que había una pista muy interesante sobre el final de toda la historia que venía de George Martin y que había una línea de diálogo de la primera novela que quería mantener y que aparecía en el prólogo de Juego de Tronos. Entonces, Adam Feldman cree que la línea de diálogo que quería mantener, que era tan importante para el final de la historia, es esta de Bran, de antes de decapitar a una persona, antes de quitar la vida a una persona, tienes un deber con él, tienes que mirar a los ojos, y si no soportas eso, es que esa persona no merece morir. Yo os quiero preguntar qué os parece esto. Tenemos además que un poco lo que haría Bran con Jon sería parecido a lo que hizo Aegon V con Cuervo de Sangre, es decir, con el Cuervo de Tres Ojos, con el maestre de Bran, al cual Aegon V no decidió matarle por condenar a este fuego oscuro a la muerte, sino que le perdonó la vida y le mandó al muro. ¿Qué os parece? ¿Creéis un poco, después de este rollo que os he soltado tan larguísimo, pero como veis estaba realmente emocionado e ilusionado con este tema, qué os parece, ¿no? Si creéis que en este capítulo hay un presagio del final de todo Canción de Hielo y Fuego. Es verdad que todo el ensayo y toda la construcción de esta idea de que el final va a ser un paralelismo del inicio y que va a quedar todo circular, es una idea muy bonita, y
Que si yo lo creo, no estoy segura. No quiero afirmarlo al 100% porque, bueno, es aventurarse al final de la saga y entre que no sé qué va a pasar ni quiero saberlo, pues no me decido. Sí que es muy bonito, sí que queda muy bien, sí que encaja con la forma de escribir de Martin, sí que tiene sentido y hay indicios suficientes para decir que es una posibilidad. Por lo menos el resultado final, ¿no? Esa escena de Bran impartiendo justicia como nuevo rey, que sea Jon y que tenga la misericordia que Ned no tuvo con Gareth y que lo envíe al muro, al otro lado del muro, si es igual que en la serie, a reconstruir pues el mundo más allá, ¿no? Lo que no me encaja tanto quizás sea el motivo, que sería la muerte de Daenerys, o es que personalmente no quiero pensar que va a ser similar a la serie porque en su día cuando lo vi no me encajó para nada, no me tuvo ningún sentido, fue todo muy precipitado y quizá el haberlo visto así de precipitado en la serie me ha hecho no querer verlo en los libros, aunque haya indicios, ¿no? El hecho de que Jon mate a Daenerys de esa manera, porque Daenerys, pues, yo qué sé, pues que me desembarco o no sé, haga cualquier otra cosa. Dentro de mí quiero pensar que no va a ser por eso y que va a ser quizá por algo más grande, ¿no? Que Daenerys vaya a morir por un bien mayor o algo por el estilo. Y que la condena que se le haga a Jon, si es que se le hace algún tipo de condena, pues sea por un motivo mayor. Me encaja menos, es que no me encaja en la psicología de Jon que tenga que ser Bran el que lo juzgue. Yo creo que Jon se juzgará a sí mismo. Si en el caso de que Bran no hubiera juzgado o no vaya a juzgar a Jon, no, él mismo se impondría esa pena, ¿sabes? No sé, no termino de ver los detalles, pero la idea general sí que creo que encaja muy bien y que encaja con Martin, sobre todo. Pues a mí me parece un buen final, la verdad. Y yo me tiro a la piscina, yo creo que sí que puede que pase así. Es decir, por mucho que nos pese, sería muy complicado que el final de Canción de Hielo y Fuego fuera muy distinto. Evidentemente habrá cosas distintas, pero con lo que nos ha contado Javi y bueno, y cómo se fue desarrollando, a pesar de que estoy de acuerdo de que fue todo muy precipitado, yo pienso que los indicios van por ahí. Entonces, yo sí me la juego, yo creo que más o menos va a ocurrir, más o menos. Y sí creo que Bran se encontrará en esa situación y que recordará, porque además sería un final bonito y muy hilado, ¿no? con el primer capítulo, el que estamos analizando hoy. Y sería muy hilado y muy bonito que pasara así. Ahora, creo que es el mejor final para Canción de Hielo y Fuego. Bueno, eso es discutible, ¿no? Pero siendo objetiva, creo que las cosas más o menos se van a desarrollar así. Entonces, dentro de lo que cabe, me parece bien. A ver, hay una cosa para apoyar un poco lo que dice Berta. Claro, yo os digo, yo aquí aprendo a Dan Feldman como si fuera el señor del universo y bueno, es cierto que yo le venero muy, vamos, no decirle venero, se me ha escapado, pero le respeto mucho. Pero bueno, hay una cosa que después de que Dan Feldman escribiera esto, llegaron Benioff y Weiss y soltaron un día que el final de Jon y Daenerys se les ocurrió. O sea, igual que hay cosas que vienen de Martin, como lo de Bran Rey. Yo digo siempre, Bran Rey al final de la historia. Yo ya no me atrevo a decir de los 7 reinos, de los 6 reinos, si va a ser una especie de eso, de rey fusionado con un anciano o algo así extraño. Pero lo de Jon y Daenerys se nos ocurrió. O sea, Jon matando a Daenerys en el trono de hierro, eso se nos ocurrió. Es decir, eso no viene de Martin, ¿vale? Entonces, claro, si Jon mata a Daenerys en el trono de hierro se nos ocurrió, puede decir que Jon no mate a Daenerys. Entonces, pues puede ser que Jon no sea juzgado como estamos haciendo en los presagios de este podcast, ¿no? Yo tengo que decir que a mí me encaja muy bien. O sea, después de presentar antes el presagio, mi opinión es que a mí me encaja muy bien un poco lo que decías antes, Bea, ¿no? Yo creo que también verte el tema de la circularidad de la historia... me encaja muy bien que el último capítulo sea como el primero. Me sigue, aunque sea raro, viéndolo en perspectiva, claro. Ahora, yo jamás hubiera pensado que Bran es rey de al final de la historia, pero viéndolo en perspectiva, hay algunas pistas que seguramente no nos dimos cuenta. Es interesante.
es interesante aún más que la primera decisión gorda de Bran sea la primera decisión que vio en su vida, que es un juicio ante qué hacemos con un desertor o con alguien que ha traicionado a unos votos, a un juramento. No lo sé, creo que es incluso muy dramático para Jon matar a Daenerys, una persona a la que amaba. Jon ya ha visto la muerte de Ygritte, a la cual él no mató a Ygritte, pero él se siente culpable de la muerte de Ygritte. De hecho, recordamos cómo luego va a comprobar las flechas, en plan si la flecha que acabó con Ygritte era suya. En la serie le mató a Olly, pero en los libros sabemos que Ygritte aparece muerta después de como el primer ataque a Castillo Negro, y Jon duda si la ha matado ella. Y Jon ha matado a Ygritte. Creo que Jon matando a Daenerys es muy poderoso. También tiene una parte un poco chunga, que seguramente aquí Berta y Bea hablen mucho mejor que yo del tema, que es lo de matar a las mujeres en la historia para crear impacto. Y es una cosa que no me gusta nada y que no quiero que haga Martin, ¿vale? Además Martin es súper feminista, entonces lo tengo un poco ahí clavado, ¿no? Pero bueno, me encaja este juicio de Bran a Jon, pero como yo ya digo desde el final de la serie, y cuando la gente pregunta por los libros, te digo, es que quedan 2 libros de 1200 páginas. A ver cómo Martin desarrolla esto, así que bueno, muchas ganas de leer Vientos de Invierno cuando salga, y muchas ganas aún más de leer Sueño de Primavera cuando salga después, pero eso, que a mí todo me huele bien, pero a ver cómo lo cuenta Martin y de qué manera. Yo creo que incluso el propio Martin sabe lo que va a pasar, pero como es un jardinero, a ver cómo lo escribe. Exacto, es como que a rasgos generales nos puede encajar, pero quizá los detalles pues dependan de cómo Martin pues cuide toda esa plantita que está criando, ¿no? Y hasta aquí el análisis de este capítulo de Bran de Juego de Tronos. La semana que viene hablaremos sobre el primer capítulo de Catelyn. Como siempre, además de debatir con nosotros el capítulo de hoy, podéis enviarnos ya las preguntas relacionadas con el de la semana que viene, con el de Catelyn. Y de entre todas las preguntas que nos enviéis, escogeremos una. Os recuerdo que podéis enviarnos vuestras preguntas, comentarios e ideas también a través de nuestras redes sociales. Nos podéis encontrar como La Canción Continúa o mediante el usuario La Canción Continúa Pod en Facebook e Instagram, y como @lacancionpod en Twitter. Nos oímos la semana que viene y hasta entonces recordad, el juego ha terminado, pero la canción continúa. Jenny would dance with her ghost, the ones she had lost and the ones she had found, and the ones who had